modelo de Mm. concesionario. Bueno, pues bueno, este sí. Y este... Si no les dice, echas tú un Sí, garabato, como vale, si me lo enseñar lo dices que yo es lo la... hago. Claro, Perfecto. tengo yo Te lo hago. firmantes por mí, es todo el Vale, mundo. pues, Para pues deciros, estupendo. ¿no? Vale. No, no, Ya has por mí visto que sí, pero además yo tampoco voy a no decir, hago si dos quieres... firmas iguales, o sea que Vale. nunca podré decir que no era mía. Y con un grafólogo delante. No sé, en fin, pueden críticas a las selfies que hemos tenido en el curso. ¿En el curso? No, ¿Por qué? a la próxima sesión hay que tenemos que hablar. Mm. Ajá. Vale, vale. ¿Con Hicieron algunos, móvil o con...? Vale, vale. O sea, casi un screencast, ¿no? sí. Pero Vale. bueno, Mucha gente. se daban de alta y los compañeros querían que aún así terminaron una jovencita una violencia, yo creo que Sí, sí. que al final Con lograron 10 entrar, ¿no? no sé, claro, pero Porque si no hay muchos portales tampoco, ¿sabes? ya empieza a hablar de red, me va a extrañar. No, no, pero que me parece que son... No, 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 son petrificación de estos magos todos, que no... Y me parece muy triste que no vengan Claro, inspectores a decir, bueno, a ver, como que no haya autoridades, como que no haya... A mí me dice mucho que no venga gente a decir, bueno, no he aprendido. Tengo que tomar a ver un chollo, que siempre, que no haga la película por la tarde va a ser un desastre. tú aprovecha. Haciendo clips muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Mucho, al final la película va a ser 8 y nada, pero son 2 minutos para despedir, para decir... Se tiene que decir gracias, no sé qué, no, Pero eso por esta tarde. sí, es el último. Porque César no hace esta tarde, ¿no? César habla a las... Pues a las 6 creo recordar. Es el que acaba, que cierra la clausura. Me falta el micro, no tengo micro. ¿Marcel decía ya todo o no? Sí, Sí, claro. me falta un micro. Yo lo que me digáis, ¿eh? Está abierto, ¿eh?
Ready? Bo día. Imos seguir cas xornadas Escola TIC. E antes de presentarvos a relatora de hoxe pola mañán, quería dar dous pequeños avisos. Un deles ten que ver co uso da wifi. Temos unha wifi aberta, sabedes que podedes facer uso dela, pero imos a intentar facelo só para Twitter, para a navegación e pouco máis, porque temos moi pouco ancho de banda para aquí, para esta sala, e descargar vídeos, ver vídeos, streaming e tal, pois satura a señal e logo non podemos ni mandar un WhatsApp. Outras cousas que vos quería comentar é que hai prazas para un dos obradoiros, só para un dos obradoiros, e o de Crepacabezas. Se alguén está interesado en apuntarse, tería que pasar por recepción e comentarlo. O que pasa é que ese obradoiro ten unha pequena particularidade, e é que para xogar dentro do obradoiro hai que facer antes os códigos QR que están por fora, que marcan Crepacabezas. Porque vos leva unha pista necesaria para saber que aplicación tedes que utilizar na seguinte fase, está pensado como un xogo. Entón, se alguén lle apetece, tería que facer primeiro esos códigos QR que están por fora, vale? Están numerados, 4. Creo que non me dixo nada. E agora vos vou presentar a unha persoa. A min Escola TIC significa moito para min, personalmente. E este ano teño moitísima sorte. Onte tiven o privilexio de presentar a Elena Castañeda, vos comentaba onte, e hoxe teño algo que me toca de cheo personalmente. É Andrea Giraldez, é unha profesora que traballou en todas as etapas educativas, o sea, infantil, primaria, secundaria, non lle ven, digamos que, de espello, sino que o viveu, traballa na universidade, pero ten, para min, dúas características que, independentemente do seu currículum, que se buscades Andrea Giraldez, sale traballar con 30 países, centos de profesores de todas partes do mundo, eso chega moi poquinha xente, pero quizás eso non é o máis salientable para min, que di moito, pero non é o máis salientable. Eu coñezo desde fai moitos anos, teño sorte de traballar con ela en algún proxecto, e ten dúas características que para min é increíbles. Unha delas é a humildade, e outra é a capacidade de aprender dos demais. E con eso me parece que di moito das persoas que están a uns niveis moi por encima da maioría de nós, pero que ao mesmo tempo sexa capaz de vir a aprender de calquera este onde este traballando, de quitarse o sombreiro, e que fala con todo o mundo, independentemente de onde veña, do seu estatus, da súa xerarquía ou do seu título. E iso di moito das persoas. Entonces, creo que hoxe vai nos falar de algo que para min é esencial, que é o elemento artístico e a creatividade. E creo que poucas persoas poden dicilo tan ben como vai a dicir Andrea Giraldez. Moitísimas gracias. Gracias, Manel. Bueno, gracias, Manel. Esto de que te presente un amigo, te suben los colores, pero bueno, de ahí igual no se ve. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí hoy, un sábado, un fin de semana. Los profesores tenemos muchos defectos y ese es uno, que pasamos los fines de semana pues haciendo cosas, aprendiendo, trabajando para esto que es lo que más nos apasiona, que es la educación. También gracias a Mar y Escola TIC por la oportunidad de estar hoy aquí en Galicia. Y bueno, haré una presentación un poco más breve de lo que pone el programa, porque en realidad por la organización y las circunstancias me toca hoy estar de este lado, pero si hubiese podido elegir, somos muchos para eso,
pero me hubiera encantado estar, por ejemplo, en esos foros de debates que tenéis donde todos pueden hablar y donde en realidad intercambiamos ideas. Para que esto sea posible, ya sé que el formato no es quizá el más adecuado, pero lo podemos hacer. Yo intentaré hablar lo justo y me gustaría, y os lo aviso ahora por si alguien va apuntando ideas, que mientras voy hablando, si surge alguna idea, toméis nota para que podamos tener al final un tiempo para el debate. Cuando digo debate no digo preguntas y respuestas, sino para comentar cosas, ideas que han surgido de lo que yo ahora voy a poder contar. Antes de seguir, ¿o soy yo la que pongo la presentación? No, me falta esto. Bien, cuando Mar y Manel llamaron un día y dijeron, pues Andrea, ven con la TIC, y entonces desde hace ya bastantes semanas y a los pocos días dijeron, necesitamos un título, la descripción de la ponencia. Yo mandé un título, pero aunque tenía la idea de lo que quería hablar, pues el título quedó ahí y hace como 3 semanas, cuando ya me senté a pensar en serio lo que iba a decir, dije, ostras, ¿y por qué he puesto ese título? Porque en realidad lo que quería decir, o el mensaje que está debajo de todo lo que voy a decir hoy, es cuando las personas son lo importante. Cada vez creo más que lo importante en la educación somos nosotros, y cuando digo nosotros, digo los alumnos, los profesores, las familias. Me pasé una semana que no me acordaba por qué había puesto ese título y después me acordé. Y lo puse, me hubiese encantado empezar hoy pues citando a algún gran pensador del siglo XXI, pero no, voy a empezar citando a nuestro ministro de Educación. Lo puse parafraseando una cosa que en las últimas semanas se ha convertido como en algo viral, pero que es algo que el ministro dijo hace ya 2 años y medio, y fue que iba a reducir el horario de artísticas en las escuelas porque las artes distraían de lo importante y había que centrarse en lo que verdaderamente era importante para la educación. Yo entonces, hace 2 años y medio, está todavía registrado en Twitter, le mandé un tuit a su propia cuenta y le dije, señor ministro, las artes no distraen de lo importante, son lo importante. Y de ahí salió ese título. No sé si lo leyó, y si lo leyó os aseguro que no me hizo ni caso. Debe haber dicho, bueno, ¿y esta señora quién es para decirme a mí qué es lo importante? Porque pocos meses después salió la ley y pasamos a hacer, pues, bueno, estas asignaturas o áreas más de segunda, si se quiere, en vías de extinción. Y pensando en eso fue que originalmente puse el título de Cuando las artes y las tecnologías son lo importante, pero veremos hoy que son lo importante no por ser el centro de la educación, sino por ser actualmente uno de los recursos fundamentales que podemos tener cuando estamos educando. Hablamos mucho, desde hace algunos años, cada vez más, de tecnologías y de artes y tecnologías, y muchas veces hablamos como si fuera, bueno, una revolución de hace 5 minutos, pero en realidad las artes siempre han estado vinculadas a las tecnologías y todos los progresos en el campo de las artes ha tenido alguna relación con un progreso tecnológico. Si nos remontamos solamente a finales del siglo XIX, pues cuando la invención de las cámaras fotográficas, del fonógrafo y de todos estos artilugios, evidentemente todo eso marcó un antes y un después en el mundo de las artes. Por un lado, en la forma de hacer arte y por otro lado, en la manera de consumirla. Esa foto es muy evidente porque muestra algo de lo que quería comentar ahora, y es que para entonces existía la figura del artista, se mantenía el artista como ese ser especial, y luego estaba el público, es decir, era uno contra todos o uno para todos. El artista era el que producía las obras y el gran público el que de alguna manera las consumía. Y el desarrollo tecnológico, pues bueno, empezó así. Pero en estos
especialmente en los últimos años, pero en el último siglo, desde que surgieron estos desarrollos, ha habido un elemento que yo considero fundamental, y es que hemos pasado del uno para todos al todos para todos. De hecho, quizá una de las mayores virtudes de las tecnologías relacionadas con las artes en general, y luego explicaré a qué me refiero cuando hablo de artes, es esto que podemos decir la democratización de las artes, en el sentido de que hoy todos podemos producir arte, entre comillas, y luego aclararé a qué me estoy refiriendo, pero todos podemos pues, trabajar con imágenes, grabar sonidos, hacer vídeos, etc. Y se ha producido este cambio tan importante y sustancial que nos han facilitado pues, las tecnologías. Unas tecnologías que son cada vez más versátiles, más fáciles de usar, en algún sentido también más asequibles, y unas tecnologías que están disponibles, casi vienen incorporadas en el cerebro de los más pequeños. Hay muchas investigaciones y estudios que trabajan observando a niños pequeños, y en realidad, y lo sabéis todos si tenéis niños cerca, que los niños no sabemos cómo, pero nacen con ese don de saber utilizar las tecnologías, y para el tiempo que llegan a la escuela infantil saben mucho de tecnologías y saben mucho de artes también, porque muchos de los artilugios nuevos pues traen programas donde se opera con colores, con imágenes, es decir, que recibimos en nuestras aulas niños que cada vez saben más. Hace un rato Manel me preguntaba en una entrevista, o algo que era una encerrona, no estaba preparado, pero él me preguntaba qué veía yo en común, habiendo trabajado desde infantil a la universidad, y yo le decía que el elemento común es que los alumnos, no importa la edad que tengan, siempre saben mucho más de lo que los profesores tendemos a saber que saben. Y cuando hablamos de tecnologías pasa esto, los niños saben mucho, entonces tenemos que dejarles hacer. ¿Por qué es cada vez más importante este binomio artes-tecnologías? Porque las tecnologías están con todos nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un teléfono móvil? ¿Hay alguno que no? ¿Cuántos han hecho, por ejemplo, una foto en el último mes? ¿Grabado un vídeo? Poquito menos, pero muchos, ¿no? Grabado sonidos, es decir, todo llevamos en el bolsillo, además desde hace unos años, cuando todavía hay alguien que no tiene smartphone por ahí, pero cada vez son menos, pero todos llevamos en el bolsillo una herramienta poderosísima que nos permite trabajar con las imágenes, con los sonidos, que nos permite, esto que decía antes, operar en el campo de lo que se considera las artes. Entonces, no es un problema de herramientas tecnológicas, y luego volveré a hablar de esto, es decir, las tecnologías están, las llevamos en el bolsillo y las posibilidades de utilizarla también están ahí. Y las tecnologías también están en las aulas, y de hecho, pues, las tenemos en cantidad. Están en unas aulas, sabemos todos, y evidentemente hay excepciones, quizá empezaré a hablar de las excepciones, pero las tecnologías han entrado en un sistema donde los cambios se producen muy lentamente, es decir, la educación ha cambiado con mucha más lentitud que el progreso de las tecnologías, y desde hace unos años pues cada vez más tenemos tecnologías de todo tipo dentro de las aulas. La cuestión es qué hacemos con esas tecnologías, es decir, cómo las utilizamos. Porque no se trata de tener más y más artilugios, sino de tener más y más ideas y de hacer cosas diferentes con ellas. Yo creo que, me he preguntado antes si había muchos representantes de empresas aquí, pero permitirme que diga que yo creo que a veces tenemos más de lo que necesitamos
en cuanto a recursos tecnológicos en las aulas, y vuelvo a insistir, lo que necesitamos son más ideas, porque nos convencen cada día de que para poder mejorar la educación y enseñar mejor necesitamos pues, el ordenador de última generación, la pizarra digital, el proyector no sé qué, y en realidad necesitamos mucho menos que eso. Es decir, no quiero decir con esto que las tecnologías no tengan que estar en el aula, pero sí que deberíamos hacer como una reflexión de qué es lo que vamos a utilizar y para qué lo vamos a utilizar. Y en esa reflexión, sobre todo, deberíamos pensar que no queremos tecnologías para hacer lo mismo que ya estábamos haciendo, incluso algunas veces para hacerlo peor. Esta foto es muy gráfica, pero me hace acordar, creo que fue por el 2004, hace ya unos cuantos años, cuando surgió el programa Escuela 2.0, me invitaron al Ministerio de Educación a una presentación que prometía ser maravillosa sobre la revolución que se estaba produciendo en las escuelas piloto que aplicaban el Plan 2.0. Y en ese encuentro en el Ministerio habían traído un grupo de niños de un colegio de primaria de Toledo y simulaban o daban una clase de matemáticas. Yo me acuerdo de aquella imagen, yo observaba lo que pasaba, porque en realidad habíamos ido todos con mucho entusiasmo, ¿no? Lo de la escuela 2.0, pues nos parecía a todos que aquello iba a ser una cosa muy importante, y me acuerdo estar ahí y ver ese grupo de 20, 25 niños, habían montado una clase incluso con las sillas y todo, estaba todo muy escenificado, y había ahí una pizarra digital y 20 y tantos ordenadores portátiles de estos pequeñitos que es muy difícil trabajar con ellos, y una profesora que daba clases de matemáticas. En esos portátiles, adivinar qué llevaban los niños, no habrían páginas web ni juegos, llevaban los libros digitalizados, y mientras yo observaba eso pensaba, bueno, esta es la misma clase de matemáticas que yo tenía cuando era pequeña, solo que en vez de la pizarra aquella que era alérgica al polvo ambiental, y me acuerdo que la tiza pues me mataba, pero solo en vez de eso, pues la pizarra era digital y los libros eran también digitales porque estaban en esos ordenadores. Y esta imagen muestra más o menos lo que yo vi ahí, con la diferencia de que estos ordenadores son más grandes. Cuando hablo de reflexionar sobre para qué queremos las tecnologías, hablo de pensar si queremos tecnologías para seguir reproduciendo el modelo de clase tradicional, el profesor que es la autoridad, el que tiene el saber y lo transmite a los alumnos que no lo tienen, la niña que ha pasado ahí y está frente a la pizarra, o queremos tecnologías para cambiar la manera de enseñar y para cambiar lo que hacemos en el aula. Y esta es, pues, bueno, una pregunta que dejo aquí. La imagen además tenía otra, y al final puse esta, pero tiene una pizarra digital, que creo yo que es el elemento más perverso de los que nos han metido en las aulas en los últimos años. Más perverso en el sentido de que es caro, difícil, bueno, para mantenerlo bien necesita un mantenimiento, pero perverso en el sentido de que dificulta el cambio metodológico en las aulas, es decir, perpetúa este modelo de profesor, 30 niños mirando a la pantalla, y dificulta la interacción. Ya sé que algunos me dirán que a los niños les gusta, que tocar la pantalla, que tiene aquello de magia, pero bueno, yo invito a pensar en otras posibilidades. Quizá porque si nos sobrara el dinero, pues podríamos tener muchas pizarras digitales. Las pizarras digitales son muy caras, y en los últimos años he tenido la fortuna de trabajar en muchos países de estos que llamamos subdesarrollados, donde he podido ver profesores que usan tecnologías, apasionados de las tecnologías, pero que hacen cosas maravillosas con muchos menos recursos, y quizá también ahí he aprendido que no necesitamos tanto y que con mucho menos podríamos hacer mucho más. Pero volviendo al tema de las artes y relacionándolo con esto que decía de las tecnologías, la pregunta es ¿por qué son importantes las artes cuando hablamos de trabajar con tecnologías? Y son importantes porque vivimos en un mundo
donde la información se transmite cada vez más a través de mensajes audiovisuales, es decir, las imágenes, los sonoros, las producciones audiovisuales, toda la información o gran parte de la información no llega a través de esos canales. Evidentemente el texto escrito sigue siendo una herramienta importante para transmitir la información, pero convengamos en que cada vez más pues, los niños sobre todo y los jóvenes aprenden consumiendo productos audiovisuales. De hecho, si nos fijamos en cuáles son las herramientas que utilizan para aprender, cuando aprenden fuera de la escuela o para buscar información, la herramienta más utilizada por los niños y los jóvenes no es Google, ni mucho menos, que es a donde vamos nosotros cada vez que queremos saber algo. Ellos van a YouTube. Es decir, no sé si os habéis fijado o lo habéis comentado con vuestros alumnos, pero yo muchas veces cuando pregunto, ¿y eso cómo lo has aprendido? Porque me fascina ver cómo algunos alumnos son especialistas en cosas rarísimas y digo, ¿y eso cómo lo has aprendido? Y la respuesta es en YouTube. Esto viene a que en realidad ellos se comunican y ellos aprenden a través de todas estas producciones audiovisuales. También en su interacción social, ¿no? Pues están abandonando en masa, a pesar de que no lo digan porque entonces caen las acciones, pero están abandonando en masa Facebook y prefieren utilizar Instagram porque esta forma de comunicarse a través de imágenes, pues bueno, es más atractiva. La pregunta es, bueno, si ellos están aprendiendo a través de imágenes, de sonidos, de producciones audiovisuales, la pregunta es en qué lugar de la escuela les ayudamos a entender y a operar con todo ese contenido, llamemos multimedia. Porque estamos muy preocupados y aumentamos las horas de lengua. No digo que, cuidado, que la competencia lingüística no sea básica e importante. De hecho, durante unos años estuve haciendo para el Ministerio materiales de artes y lengua, y a todo le pongo un poquito de artes por las dudas. No digo que no sea básico o importante, pero no podemos olvidarnos que la información no está solamente en los textos, y entonces quizá deberíamos contemplar este otro elemento dentro de la educación. Cada vez más los niños, los jóvenes y a veces los adultos miramos el mundo a través de una pantalla. Aprendemos y descubrimos mirando a través de una pantalla. Y entonces otra vez la pregunta es, ¿quién nos enseña a mirar, a decodificar, a entender toda la información que llega a través de esas pantallas? ¿Y quién nos enseña a producir nuestras propias narrativas audiovisuales? Porque aprendemos por cosas que nos cuentan y también aprendemos contando cosas, creando nuestras propias narrativas. Y entonces, del mismo modo que estamos preocupados porque los alumnos escriban bien, deberíamos estar preocupados porque sus narrativas audiovisuales sean coherentes, tengan pues, un nivel de lógica, pero también tengan un nivel de estética importante. Y aquí invito a pensar, a revisar qué tipo de qué hablamos cuando hablamos de educación artística y además qué tipo de productos o producciones ofrecemos a los estudiantes. Decía al principio esto de artes entre comillas y educación artística entre comillas. Cuando hablo aquí de educación artística hablo de la importancia de trabajar para, alfabetizar a los estudiantes y para poder operar con las imágenes, con los sonidos, con lo audiovisual. No hablo de educación artística que a veces está en el imaginario de muchas personas, de ir a pintar el bodegón o de ir a tocar la flauta dulce en la clase de música. Bueno, eso sí se hace, cumplirá su función, pero no es de la función que estoy hablando cuando hablo de educación artística. Cuando hablo de educación artística, hablo de educar la mirada, de educar la escucha, de
educar para poder operar o crear con las imágenes, de educar para saber pues, cómo cuando voy a hacer una presentación de PowerPoint o un vídeo, aquello tiene que tener una lógica, es decir, cómo no es lo mismo una presentación que otra. Y todo esto se aprende simplemente mirando, escuchando y teniendo oportunidades para trabajar con esto. No se aprende hablando del punto y la línea, cosa que todavía, si revisáis los libros de texto de educación artística de primaria, seguimos empeñados en que primero hay que enseñar la gramática de las artes para después llegar a ser artes, cuando en realidad muchos de los niños que tenemos en clase son ya artistas, ¿no? Yo no dejaré de sorprenderme cuando vienen y dicen, jo, mira Andrea la foto que he hecho y le he retocado con no sé qué, o mira el vídeo, y uno mira así y dice, bueno, a ver, y desde aquí, ¿dónde empiezo a trabajar? Entonces decía que es importante también revisar qué les ofrecemos cuando les ofrecemos artes en las escuelas y cuando damos estas clases de educación artística. Lo que estamos viendo ahí es artes y tecnologías, sí señores, y está, me parece, todavía colgado en el portal del INTEF. Lo financió además el Ministerio de Educación hace unos años, una financiación importante, y un programa que se llama Primartis. ¿Alguien lo ha visto, lo ha usado? ¿Sabéis de qué hablo? ¿Nadie? Pues bueno, todavía tenéis la oportunidad de verlo. El Primartis, que debe tener 10 años, 11 años, era un programa para promover el uso de las tecnologías, venía ligado a esta Escuela 2.0, para promover el uso de las tecnologías en las áreas de educación artística. Era lo que yo llamo pues, la antitecnología o el ejemplo de lo que no hay que hacer en clase. El personaje principal era ese duendecillo, que afortunadamente pues, decidí no poner sonido en la presentación, porque si ya lo escuchamos hablar, casi que nos ponemos a llorar. Ese duendecillo totalmente alejado de la cultura audiovisual de los niños, porque esos niños que acceden hoy a YouTube y a todas estas producciones en Internet están acostumbrados a ver audiovisuales de alta calidad. No necesitan el duendecillo este, sobre todo que este material estaba destinado al tercer ciclo, ¿eh? No estamos ni siquiera, yo no lo usaría en el infantil, pero estábamos hablando de tercer ciclo. Pues el duendecillo este les descubría cosas tan importantes como las que estamos viendo en la pantalla, o les contaba cuál era la diferencia entre el sonido o el ruido, o bueno, hay una serie de perlas en el programa. ¿Por qué muestro esto? Me lo muestro porque creo que cuando hablamos de artes, tecnologías y educación, tenemos que hablar de una cosa diferente y bastante sencilla de entender y bastante accesible para todos. Y tenemos que hablar de lo que se está haciendo hoy en el mundo del arte contemporáneo con las tecnologías. Y ahí están los mejores ejemplos. Es decir, en vez de mirar hacia el pasado, en vez de pensar tanto en educación y en métodos, y pues miremos lo que están haciendo los artistas y miremos lo que está haciendo la gente del común, porque como os decía antes, hay muchísima gente trabajando en el ámbito de las artes que ni siquiera son artistas profesionales. Miremos lo que están haciendo y a partir de ahí pensemos qué es lo que están haciendo en las aulas. Se hizo hace unos años un estudio muy interesante en Francia que se tituló simbólicamente 1 millón de compositores, y en ese estudio se entrevistaba a gente, bueno, a través de un cuestionario, para saber qué hacían en sus momentos de ocio con los ordenadores, y descubrieron que había muchísima gente inventando, componiendo, grabando su propia música y publicándola en la red. También podríamos hacer otro estudio que se llamaría 1 millón de cineastas, 1 millón de fotógrafos, pero lo que quiero decir es que los artistas y también la gente del común están haciendo cada vez más producciones que son interesantes y que deberían servir de modelo. Y las producciones están ahí. Lo que pasa es que a veces tenemos esta tendencia, y también culpa de la formación a veces en las escuelas de magisterio, a ir a los libros de pedagogía, también que hay que leerlos, pero a ir a los libros de pedagogía del arte,
en lugar de que nuestra fuente de consulta y de inspiración sea el propio arte. Hace unos pocos años, 3 años, me tocó dar una asignatura en magisterio, que era pues, Fundamentos de la Educación Musical se llamaba, y era para profesores que no eran de la mención de música, profesores que iban a ser generalistas, y me acuerdo que el primer día pues, bueno, hablaba con ellos y preguntaba, bueno, ¿cuántos han ido pues, al cine en los últimos 6 meses? Y se levantaban poquitas manos. Después, bueno, algunos explicaban que eso del cine era una cosa demasiado cara, pero que en realidad habían visto una película en la red y estaba bien. ¿Cuántos habían ido a un museo? Pues, había algún dedo por ahí. ¿Cuántos habían? Y así seguíamos preguntando por sus hábitos de consumo cultural, ¿no? Y en esa primera charla yo les decía que, bueno, que no hacía, porque una de las quejas de los estudiantes era económica, es decir, cuánto dinero tenían para acceder a esta oferta cultural, y yo decía que en realidad podía ser gratis y que en YouTube teníamos muchas cosas para ver y aprender. Y entonces nos pasamos algunos meses que ellos tenían que ver cosas, descubrir pues, producciones de videodanza, de música, de distintas cosas, y pensar con cuál de esas cosas les gustaría trabajar con sus alumnos, es decir, qué de eso les gustaría llevar al aula. Y entonces, a través de esa experiencia, terminaban haciendo arte, en el grupo haciendo arte con los alumnos, en vez de enseñarles arte. Por esto quiero decir que las producciones están ahí, solo hay que mirarlas, y que deberían ser la inspiración, es decir, cuando pensamos en incorporar las artes a clase debemos pensar en estas cosas que nos sirven como modelo. Y hablamos de arte en un sentido muy amplio, pero también en un sentido interdisciplinar. Y esto nos lleva quizá a invitar sobre todo a los colegas de educación artística, pero a todos. Sabemos que atravesamos un momento difícil, que no sabemos si vamos a sobrevivir o a desaparecer, pero que en realidad nosotros somos como una parte de todo el sistema educativo, y la otra parte muy grande son los profesores de ciencias, los profesores de lengua, los profesores de todas las otras asignaturas que también deberían ser profesores de arte. Cada uno de nosotros debería incorporar las artes en su clase, porque ¿qué diríais que es eso que estamos viendo? ¿Es arte? ¿Es ciencia? ¿Es tecnología? No sé si os parece bonito, ¿no? Tenemos esta idea de que el arte tiene que ser bonito, a veces lo es, a veces en realidad es una forma para pensar, pero es una obra de un artista contemporáneo. Hay muchísimos artistas trabajando con tecnólogos y tecnólogos trabajando con artistas. El arte contemporáneo, el que se hace hoy, no el que está en muchos museos, el arte contemporáneo, los artistas contemporáneos trabajan cada vez más de manera interdisciplinar, y la escuela todavía sigue estando quizá un poco compartimentada. La tecnología no sería posible sin el aporte de las artes, es decir, todo el desarrollo tecnológico, el diseño, la tecnología no es posible sin el desarrollo de las artes. Entonces, ¿por qué dividimos en la escuela lo que puede estar unido? Pero hay más razones. Cuando, incluso si trabajamos por áreas o por ámbitos, cuando los alumnos tienen que hacer sus propias narrativas, cuando tienen que explicar lo que han aprendido, también pueden hacerlo no solamente a través de informes escritos, sino a través de estas creaciones. Decía ya algunos... luego me he adelantado, tenía esto, que lo tienen que hacer además, a los educadores no nos gusta hablar de economía y de trabajo, pero creo que debemos empezar también a pensar para qué formamos, y formamos para que nuestros alumnos puedan ser felices en el futuro, pero también les formamos para que puedan tener un futuro en un mundo laboral cada vez más incierto. Si necesitamos otro argumento más para incorporar las artes en las escuelas, el argumento también viene de la mano de lo que va a suceder
de aquí a la vuelta de la esquina. Este es un informe que ha salido recientemente y dice que eso, que en 2020, para 1.300 millones en edad de trabajar, en el mercado solo habrá 300 millones de puestos de trabajo. Nos quedan unos 1.000 millones que todavía no sabemos qué es lo que van a hacer. Todo esto, pues, bueno, debido a al avance tecnológico. Y en ese mismo informe habla de aquellas cosas que van a ser irreemplazables, y entre digamos, las habilidades que van a ser irreemplazables se cuentan el pensamiento creativo, el artístico y el estratégico. Si tenemos alguna duda de por qué las artes tienen que formar hoy parte de la educación más que nunca, es porque las artes ofrecen una serie de habilidades que van a ser básicas para el mundo del trabajo. Con esto no quiero decir que todos los alumnos tengan que ser artistas, sino también vamos a saturar el mercado y no se trata de esto, pero sí todos tienen que tener una experiencia artística que les ayudará en su futuro laboral. Os decía antes que en un artículo de hace 15 años, decía Oller, un inspector de tecnología educativa de Estados Unidos, en un artículo que está publicado en Eduteca, decía que en una época en la que nuestros alumnos cada vez más crean sus páginas web, tienen su cuenta en Instagram, que entonces no lo decía porque no existía, pero utilizan las redes, trabajan con imágenes, etcétera. Las artes dejan de ser un lujo en la escuela y se convierten en una prioridad, porque la alfabetización artística es hoy tan importante como la alfabetización en lenguas escritas y la alfabetización digital. Las artes y las tecnologías van cada vez más de la mano, y si nos olvidamos de este componente que tenemos a la izquierda, entonces la educación deja de estar completa. Eso lo decía hace 14, 15 años, pero hoy seguimos intentando o trabajando de modo tal que las artes no terminan de estar integradas, y en este sentido me gustaría invitaros a pensar que cada uno de los que estamos sentados aquí somos un artista, es decir, llevamos un artista dentro, que ese proceso de democratización del que hablaba al principio no es solo para quienes se dedican al arte, sino que es para todos, y que quizá deberíamos empezar a pensar en nuestras propias habilidades artísticas y en las habilidades artísticas de nuestros alumnos, y en cómo incorporarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. No podemos hoy, más que nunca, pensar que esa alfabetización artística se va a producir en las clases de plástica o de música, si es que sobreviven o donde sobrevivan. Esa alfabetización artística tiene que sobrevivir porque está presente de forma transversal en todas las áreas, y esto es posible. Hay mucho arte en las matemáticas, en la historia, en todas las asignaturas que damos en el currículum. Y además, como decía al principio, no tenemos ya excusa, porque hace algunos años, pues si yo quería componer música, por ejemplo, que es mi origen, de origen he sido músico, pues cuando nosotros queríamos inventar música teníamos que imaginar lo que iba a sonar, escribirlo en un papel, y en realidad no lo podíamos escuchar nunca hasta que teníamos un músico que lo tocara. Ahora mismo, ¿por qué cualquier persona puede componer música? Porque en realidad disponemos de programas donde ya hay sonidos pregrabados que yo puedo mezclar, escuchar, probar. Es decir, todos los procesos de creación artística se convierten también de alguna manera en un proceso de construcción. Y en la medida en que las aplicaciones son cada vez más fáciles de utilizar, son más asequibles, ni siquiera hay que comprarla ya, porque tenemos aplicaciones 2.0 para todos, para retocar imágenes, para grabar vídeos, para hacer música, etc. En la medida en que son más fáciles, también es más sencillo que todos las podamos usar e incorporarlas en las aulas. En estos últimos años de trabajo, pero bueno, quizá en los últimos 6 años, una de las organizaciones para la que trabajo, la Organización de los Estados Iberoamericanos, me llamó un día y me pidió que dirigiera un curso
de artes y tecnologías, y la idea de ellos era que iba a ser un curso para profesores de educación artística. Y entonces yo les dije que aceptaba, pero solamente si ese curso estaba abierto a todos. Y así empezó pues, un curso que se llama Artes y Tecnologías para Educar, es un curso online, donde se juntaban artistas, profesores de artes, profesores de lengua, profesores de historia, y tenían necesariamente que entrar en diálogo, y donde todos aprendían pues, a trabajar con imágenes, con sonidos, a hacer producciones audiovisuales, y referían lo que iban aprendiendo, evidentemente, pues, a su área, pero también se empezaban a crear sinergias y colaboraciones y puntos de vista diferentes. Las últimas 6 semanas, hemos terminado hace unos pocos días, ese mismo curso se ofertó como un MOOC, como un curso masivo y abierto, en el que participaron pues, 2.000 personas, y digo con mucho orgullo, le comentaba a Manel que las estadísticas dicen que los MOOC los terminan pues un 2 o un 3%, digo con mucho orgullo que en este caso un 25% llegó al final, a pesar de que hubo incluso muchísimos problemas con la plataforma que utilizamos. Y este MOOC era un curso abierto a profesores de todas las áreas, es decir, de alguna manera la versión del otro curso, pero en una modalidad abierta. Y ahí descubrimos, trabajamos con... había que hacer producciones artísticas en todos los módulos, y se difundían a través de internet. De hecho hay una página en Pinterest, si queréis ver lo que hacían los profesores, que es pinterest.com/iberartística, donde están la mayoría o muchas de las producciones que hicieron los profesores durante esas 6 semanas. Pues trabajábamos con selfies, con autorretratos, hacían vídeos, etcétera. Y había profesores de todas las áreas, como decía. Lo interesante aquí, pues descubrí, con tanta gente uno casi descubre porque la evaluación era entre pares, pero llegué incluso a descubrir en una actividad donde tenían que buscar y hacer de curadores de imágenes que podían utilizar en su propio área, a un contador público que había creado un Pinterest sobre pues, las imágenes en la contabilidad. Yo nunca había pensado en eso, o sea, imágenes y economía, o gente de distintas áreas que habían creado pues, producciones. Un punto importante en este curso que nos permitió constatar, teníamos esa idea, pero una cosa muy interesante y también muy emocionante es que en el curso participaban también personas que tenían una alfabetización o una cultura digital muy básica, es decir, que empezaban, por ejemplo, que creaban cuentas en Twitter o en Pinterest por primera vez, y personas que pues, tenían una experiencia mayor. Pero todas, al cabo de 6 semanas, fueron capaces de, siguiendo todas las instrucciones que se les enseñaba, todos fueron capaces de crear sus fotografías, sus autorretratos, de crear sus stop motion, incluso de crear para la última semana un cortometraje de 2 minutos, y esto solo en 6 semanas. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque de alguna manera muestra que si creemos que todos pueden ser artistas y dejamos de creer que el arte es una habilidad especial que requiere de un talento y que solo está reservada para unos pocos, si creemos que todos los profesores pueden de alguna manera operar en el campo del arte, conseguiremos que todos empiecen a incluir las artes en sus propias áreas. Porque el mayor problema que hemos tenido en el ámbito de las artes y la educación artística es este pensamiento o esta creencia de que el arte era algo vinculado al talento, de que el arte no era algo que se podía aprender, cuando en realidad está hoy demostrado que se aprende como se aprende cualquier otro ámbito. Y quería terminar con esto porque, bueno, para quienes si alguien me está escuchando, ahora haremos el debate y la conversación, pero si alguien me está escuchando y está diciendo, bueno, pues, yo voy a hacer algo de arte en mi clase, yo no tengo talento, yo no soy capaz, quería terminar con esto para contar y para recordar cómo cientos de personas y miles que han ido pasando estos años a través de este curso, personas que nunca se habían planteado
que ellos podían trabajar en ese ámbito, pero además que nunca se habían planteado que desde su clase de historia, de lengua, de las áreas más de tecnologías, etcétera, podían llegar a hacer trabajos de este tipo. Lo han conseguido y lo consiguen simplemente porque, como decía al principio, hoy estas posibilidades están al alcance de todos. En la imagen que vemos es una producción para ese curso de una maestra de Madrid, y en este caso era trabajando con un autorretrato. Habíamos trabajado con una crítica a las selfies y a esta cultura de la imagen donde todos aparecemos felices en Facebook, ¿no? ¿Sabéis las selfies, estas fotos que nos hacemos? Y entonces, bueno, en uno de los módulos trabajábamos con una crítica a esta cultura de las selfies y había que autorretratarse sin que se viera el rostro no era lo importante, y surgían imágenes como esas. No es un fotógrafo profesional, sino que es pues una compañera, una maestra de educación primaria de Madrid. Os decía al principio, bueno, que me hubiera gustado citar a alguien que no fuera el ministro para empezar esta conferencia, pero le cité a él. Entonces me gustaría terminar citando a alguien que no sea él, sino que sea alguien que pues, bueno, nos invite a una reflexión más amable. Y en este caso, y en relación con lo que he comentado, pues citaré a Eduardo Galeano, que se ha ido hace pocos días y que tanto arte y tanta sabiduría nos ha dejado, porque antes de terminar me gustaría terminar con un mensaje positivo, en el sentido de que si para algo ha servido esta charla, lo que me encantaría es que hubiese servido para que cuando el lunes, la semana que viene, el próximo mes o cuando sea, cada uno vuelva a las aulas, intente pensar cómo podría incorporar de manera transversal el arte en sus trabajos y en sus proyectos. Y en este sentido creo que los cambios se hacen en las aulas y los cambios los hacen los profesores con pequeñas acciones. Bueno, se habla cada vez más, ¿no?, de la revolución educativa. Yo creo que la revolución educativa no se hace ni con las leyes, ni con el discurso de que bueno, hay que cambiarlo todo, sino que se hace en las aulas y se hace con cada profesor. Y decía Galeano, lo voy a leer para no cambiar sus palabras, es muy cortito, que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y creo yo que muchos profesores, haciendo cosas en sus aulas, son los que pueden cambiar la educación. Muchas gracias. Abrimos el... No hay audio, pero hay... Me han dicho que no van a grabar a nadie le van a poner el iPad delante, así que podemos hablar todos libremente. Ahora sí, culpa miña. Moitas gracias. Non sei se tedes alguna pregunta. Eu si teño unha, porque como coñezo a Andrea, perdón, que antes estaba con Linda, ela non comentou que está traballando desde Inglaterra. Unha das cousas que me parece tan interesante de Andrea é que non fala só desde un púlpito, digamos, universitario, sino que se arrisca a facer cousas a nivel persoal. E traballa en Inglaterra en o que se chama agora coaching, no? En ponderamento, axudar. E aí antes fixamos unha pequena entrevista e eu me gustaría que a xente que está aquí te escoitara ese elemento que ves ti en Inglaterra que está pasando dentro dos coles, do coaching que fan ali, que importancia le das ti e se crees que yo podríamos utilizar aquí nas escolas e se nos podríamos facer esa filosofía. Sí, bueno, se puede hacer en todas las escuelas. Bueno, lo que cuenta Manel, que he visto yo y que me fascinó, fui por 6 meses y llevo 2 años, ya volveré, pero me quedé porque dije, yo tengo que aprender esto. En las escuelas de Inglaterra
Ahora han reducido la crisis llega a todas partes y han reducido las inversiones en esto, pero hay una cultura del coaching muy implantada en muchas escuelas. Pues ha habido y sigue habiendo programas de coaching. El coaching casi se ha convertido en una mala palabra últimamente, porque parece que todo el mundo fuera coach y es como la palabra de moda, pero en realidad cuando uno lo ve por dentro y cuando está trabajado seriamente, no es más que favorecer una cultura de la escucha y del diálogo, ¿no? Lo que más me costó a mí cuando empecé a trabajar en eso fue que me di cuenta que llevaba 30 años hablando para un público que estaba como habéis estado hoy vosotros, ¿no? Pues diciendo a todo el mundo lo que tenía que hacer en clase. Es decir, yo era una profesora y entonces yo iba a clase y les decía a los alumnos lo que tenía que hacer. Y cuando empecé a trabajar en este ámbito me di cuenta de lo poco que escuchábamos a veces los profesores, y lo que más me costó en mi formación fue callarme y aprender a escuchar. Lo que he observado en las escuelas que cambia es la forma, ¿no?, de dialogar, la forma de relacionarse con los alumnos, y vinculado también con el tema que nos ocupa, como en algunas escuelas están trabajando sobre todo integrando elementos del arte y de la dramatización en este cambio de cultura, ¿no? Lo más importante es que se empodera a los profesores, pero se empodera también a los alumnos para que tomen sus decisiones y su responsabilidad. Si a alguien le interesa, ¿puedo poner un anuncio publicitario? Es gratis, ¿eh? Si a alguien le interesa más sobre el tema, porque bueno, se sale un poco del tema que estábamos hablando aquí, pero este año, del 13 al 17 de julio, habrá en Valencia un curso de verano de estos que hace el Ministerio con la WIMP, donde se tratará de este tema, y donde también es para secundaria, donde llevamos unos proyectos que se está haciendo ahora sobre todo en escuelas de Valencia, proyecto que se llama Pigmalión, que es un proyecto de coaching y mentoría entre pares, se hace en el recreo y donde se trabaja a través de las artes y los audiovisuales. Los alumnos van creando sus propios programas, pero bueno, programa de coaching y mentoría entre pares, y donde los resultados han sido fantásticos en el sentido de que se han reducido las deserciones escolares, los conflictos, etc. Así que si alguien se anima, saldrá dentro de poco en el BOE, y del 13 al 17 de julio igual nos vemos por Valencia, ¿no? Bueno, ahora si tedes alguna pregunta, pois... Aquí había un compañero. Mira, me llamó mucho la atención cuando, me empecé a reír cuando hablaste de la pizarra digital, que la veías como una especie de monstruo, que realmente piensas que no vale para nada. Entre líneas hablabas de cuántos alumnos había en clase, y entonces decías pues que había unos 25 alumnos y tal. Y luego volviste a comentar diciendo que seguíamos con esa cuestión tradicional, esa educación tradicional, donde había pues unos 30 alumnos por clase. Y mi pregunta es esa, si tú crees algo, la ratio profesor-alumno, con menos alumnos en clase, se podría, ¿crees que eso valdría para algo o sería una mejor educación, una calidad de educación mucho mayor? Esa es la pregunta. Gracias. La ratio es importante, esto no lo vamos a discutir, es decir, no es lo mismo trabajar con 10, con 20, con 30 o con 50, ¿no? Y además, nosotros tenemos una ratio muy grande. Por ejemplo, en magisterio, en la universidad, hace unos años yo trabajaba en Segovia y pasamos de clases de 20 alumnos a clases de 100 cuando empezó esto de la crisis. Evidentemente la ratio es fundamental, es importante, pero también la imaginación es importante. Es decir, cuando pasamos de estos 20 a 100 yo me negué a cambiar la manera de trabajar. Y entonces, pues, creamos modalidades de trabajos en grupos y otras. Es decir, la ratio lo que impone son metodologías distintas, ¿no? De hecho, pues, estas últimas semanas en la prensa no se hace más que hablar de los jesuitas y de esta reforma que están haciendo en sus escuelas de Cataluña. Y el otro día leía, que no sé si lo habéis visto, en una escuela que tienen en el Clot, que es un barrio de Barcelona,
lo que han hecho es tirar unos tabiques y reformar unas aulas, que ahora son espacios abiertos como de 100 metros, y en el centro todavía conviven las dos modalidades, es decir, convive la enseñanza, vamos a llamarle tradicional, con este proyecto nuevo donde no trabajan por asignaturas, sino que trabajan por proyectos, aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Y no han reducido la ratio, es decir, siguen teniendo, en este caso son casi 40 alumnos por clase, pero cuando uno ve las imágenes, la forma de trabajar, dice, bueno, pues sí que es posible. Es decir, que digamos, es más difícil, ojalá tuviéramos 20 por clase y entonces la enseñanza pudiese ser más personalizada. Es más difícil, pero no puede ser un condicionante, porque si nos quedamos hoy esperando a que nos reduzcan la ratio, pues se nos pueden pasar otros 10 años, o no sé. De hecho, en los 90 se habían reducido, ¿no? Esto, yo hablo, sí, 25, 30, ya sé que en algunos casos llegan a 40, pero bueno, cuando hablo de 25 es porque me ha quedado grabada la cifra que nos puso la LOCSA. Hace unos años pues habíamos bajado y ahora estamos subiendo. Entonces, bueno, entiendo lo que... No sé si esto contesta la pregunta, porque empezaste hablando de la pizarra. Micrófono. Sí, también acabas de decir que en el 2020 va a haber, no sé qué barbaridad, 1.300 millones de jóvenes, o sea, una barbaridad, porque eso es adolescencia, y es que en el 2025 o 2030 va a haber mucho más, etc. Y bueno, ya hablas de eso, entonces, pero por otro lado está que cada vez hay más paro, además dices, vienen los robots, sacan no sé cuántos puestos de trabajo. Entonces habría trabajo, educación, porque entonces ya, bueno, puedes educarte para vivir la vida, o que ya que los estados nos den 400 o 500 euros al mes, lo que se diga, y ya cada uno que viva como pueda. Pero si no, tampoco tiene sentido la educación ya, si ya no hay trabajo. Hombre, la educación como la hemos entendido siempre, yo creo que va perdiendo sentido, como hemos entendido siempre, como el camino ese, ¿no? Pues infantil, primaria, secundaria, hago una carrera universitaria, consigo un trabajo. Eso sabemos todos que cada vez existe menos y que además tenemos, no solo aquí, en muchos países, una población sobrecualificada que tampoco eso le facilita tener trabajo, ¿no? Yo, en la universidad estamos llenos de alumnos que vienen, por ejemplo, a hacer el máster de secundaria, ¿no? Pues yo estoy en el máster de secundaria de música y entonces vienen músicos que han estado 15 años en el conservatorio, que son unos instrumentistas estupendos, a hacer el máster de secundaria. Y cuando te dicen, bueno, ¿pero por qué lo haces? O sea, ¿tú realmente quieres trabajar en secundaria? ¿Te gusta la educación? Dice, no, para tener una posibilidad más de trabajo, ¿no? Y entonces parece que creyéramos que mientras más máster, más posibilidades de trabajo, cuando en realidad, no digo que dejemos de ir a la universidad ni mucho menos, pero cuando en realidad todas las investigaciones demuestran que lo que digamos, lo que determina hoy que sea más fácil o más difícil insertarse en el mundo laboral, que no es lo mismo que conseguir un trabajo, ¿no? A pesar de que ahora vienen las elecciones y entonces tenemos no sé cuántas plazas en las oposiciones, lo escuchaba el otro día en el metro de Madrid, pero el mundo de trabajo va por otro lado, va por trabajos distintos que no son el contrato este que hemos tenido siempre. Y la educación quizá, es decir, la educación sigue siendo básica, pero la educación se ha olvidado o se olvida de todas esas habilidades que se requieren hoy en el mundo laboral, ¿no? Hay informes, hay uno que hizo, bueno, no me gusta, pero lo hizo la Fundación McDonald's, digo que no me gusta quién lo hizo, pero el informe está ahí, salió hace poco, donde habla de que en las empresas cada vez más lo que les interesa es que los trabajadores hayan desarrollado esto que se llama habilidades para la vida, que son pues la resiliencia, el optimismo, la empatía, la flexibilidad, la capacidad de aprender, desaprender, y les importa menos la preparación técnica, porque dicen, pues si en un mundo donde lo que la gente tiene que hacer en las empresas cambia cada 6 meses, cada año, cada 2 años,
A mí no me interesa tener el mejor ingeniero, pero rígido, incapaz de cambiar, de aprender, de gestionar el tiempo. Me interesa tener a alguien que a lo mejor sabe un poquito menos, pero tenga esas capacidades. Y por eso cuando mostraba eso, y también cuando hablo porque cuando hablamos del arte, bueno, me he centrado más en todo el mundo de las imágenes y lo sonoro, pero lo que las artes nos enseñan es a pensar de otra manera, ¿no? Decía Eisner, que era uno de los grandes pensadores en el ámbito de la educación artística, que una de las cosas más importantes que las artes nos enseñan es que hay muchas soluciones para un mismo problema, que la escuela nos suele enseñar que hay una única respuesta correcta, y lo que aprendemos en las artes es que puede haber muchas soluciones posibles para el mismo problema. Y decía él que si el mundo fuera tan sencillo, es decir, que si para todo hubiese una única respuesta y única solución, ya hubiésemos terminado con el hambre en el mundo y con todos, y que si algo podían aportar las artes como enseñanza, y por eso decía antes que no todos tienen que ser artistas, pero que las artes aportan otras cosas a la educación, es esta posibilidad de entender que existen muchas respuestas, que podemos imaginar muchos mundos posibles y que ninguna es correcta o incorrecta, que son posibilidades. No sé si estoy contestando, porque me entusiasmo y voy pasando de un tema al otro, pero... Temos por aquí unha pregunta. Gracias. Sí, eu, como sempre, gosto de levar a contraria, e creo que sería de fillo mal nacido non defender a miña nai. Quero romper unha lanza polo que chamades pizarra digital. Nós, en portugués, temos unha palabra moito máis linda, que cuadro máxico. Entón, é unha ferramenta que me parece fantástica, que eu non podería vivir sin ela, que mudou radicalmente a miña maneira de enfocar as aulas, que creo que é unha xanela aberta. Lín hai pouco un artigo que dicía: hai anos cando alguén decía collín o rato e abrín a xanela, estaba a pensar unha cousa radicalmente distinta da que estamos a pensar agora, e que permite facer cousas fantásticas que non se poden facer por outra maneira. Por exemplo, creación literaria colectiva cos alumnos, en ensino de linguas, que é a miña especialidade, é unha xanela aberta ao mundo que nos permitiría facer un montón de cousas. Entón, o problema, como sempre, hai un fetichismo das ferramentas e hai tamén un fetichismo antiferramentas. As ferramentas non son boas nin son más, o problema é como se utilizan. E entón, o problema do que chamas pizarra, que, claro, se utilizamos como un proxector de diapositivas ou como unha pantalla de vídeo maior ou como unha pizarra, non ten sentido. Pero se o utilizamos como o que é como un ecrán de unha pantalla de computador que podemos ver e un computador que podemos utilizar colectivamente, en vez de que os alumnos teñan que estar a ver o móvil un do outro aproximando as cabezas, penso que todas as cabezas poden utilizar un único dispositivo, e iso é unha cousa que só o cuadro máxico nos pode ofrecer. Eu, desde o ano pasado, e vou pedir disculpas porque isto xa o falei onte nun coloquio que tivemos, desde o ano pasado estou tentando. O problema do cuadro máxico é convertelo nunha ferramenta interactiva. Non é o cuadro en sí o que dá esa cousa magistral de eu estou a dar aula e eles están a receber. O problema é como convertilo nunha ferramenta interactiva. E temos toda a tecnoloxía precisa. Temos toda a tecnoloxía precisa. Eu desde o ano pasado levo loitando no meu centro por converter o meu precioso cuadro máxico nunha ferramenta colectiva en que os alumnos podan interagir, podan escrever, podan lerse, podan ter un chat en vivo e en directo, igual que podo organizar de repente un coloquio falado, poder organizar un chat en directo no cuadro máxico. Temos toda a tecnoloxía
E o que me encontrei en todo este ano, e este ano voltei só para poder dicer isto públicamente, é unha serie de impedimentos burocráticos. A Consellería convócanos unha vez ao ano para falarnos das TICs, e os 364 días restantes nos impide innovar en TICs. Entón, temos toda a tecnoloxía para converter os cuadros máxicos en ferramentas interactivas, pero me responde a miña coordinadora de TICs, proíbe a Consellería crear redes específicas de aula. Proíbe a Consellería, polo menos no meu centro, os ordenadores están congelados. Nós non podemos descargar unha aplicación, ou temos que descargala todos os días. Eu na miña casa dou un botón e abro a miña sesión e fago outras cousas e empezo a abrir e cando volto teño todo aberto. Eu perdo minutos diarios que ao ano son días, xornadas enteras lectivas, a abrir e apagar, a reiniciar. Non só é o problema da largura de banda que se falou onte de unha maneira moi trapaceira, porque aínda que se aumenten esa media que subiu, que decían que subiu, é falsa. Na maior parte dos centros continuamos a ter 8 megas. Hai algúns centros máis que ten a sorte de ser 100, pero a media é completa, é unha mentira estatística, non mellorou a situación da maior parte dos centros. Eses son os problemas que temos. Entón, eu quería acabar contradicindo un pouco a última cita de Eduardo Galeano, xa para que me acabedes de desfenestrar, porque me lembrou unha cousa que fixe unha vez un cura nun estadio de Estados Unidos, un telepredicador, que mandou apagar as luces e dixo, e agora prendan todos os isqueiros. Que bonito. Foi cando comezou esta moda dos concertos, a partir de aí. Entón todo o mundo encendeu, ben, as nosas pequenas accións poden iluminar o mundo. Ora, a mí eso me pareceu unha gilipollezas maiores que se fixeron na historia, porque dixen, home, será máis fácil darlle a chave. E quen ten a chave, entón as nosas pequenas accións non valen de nada. Aquí quen ten a chave é a Consellería. Entón, bueno, non había pregunta, creo. Vale, pero yo déjame dos cosas contestar. Empiezo por la última y luego voy al cuadro mágico. Me ha encantado la palabra. La consejería puede tener la llave o no, pero ¿sabes cuál es el problema? Que ya pueden cambiar las leyes. Hemos tenido leyes peores, leyes mejores. Pueden cambiar las disposiciones. Claro que los profesores necesitamos más facilidad, pero si la ley cambia y cada uno de nosotros, y a eso venía la cita, cada uno de nosotros no cambia lo que hace en su clase, no hay cambio posible. Esa era Bueno. Yo entiendo tu punto de vista y tenemos que exigir más y estamos agobiados y nos piden cosas absurdas. En eso lo compartimos, pero quiero explicar a qué me refería. Y con la pizarra has tocado un punto clave y es evidentemente, depende cómo se la use, ¿no? Una alumna hizo una tesis doctoral el año pasado sobre pizarras digitales y quizá podríamos matizar lo que he dicho, pero los usos que ella encontró en la muestra que utilizó, todo se ha dicho, eran bastante perversos, eran bastante parecidos a lo que yo digo. Es evidentemente una cuestión de tecnología. Yo hablo de pizarras digitales en las escuelas, lo que quiero decir es que no vale con comprar una pizarra digital para cada aula. ¿Por qué no preguntamos a ese profesor si está dispuesto o si va a integrar en su metodología ese cuadro mágico o va a usar ese cuadro mágico como un proyector, como decías tú? Y entonces, a lo mejor hay profesores que les interesa tener esa tecnología, pero hay profesores que se sentirían más cómodos con otra, ¿no? Y en este sentido, quizá lo que quiero decir es que en vez de hacer un contrato entre los ministerios y las empresas y entonces pues mandamos pizarras digitales a todas las aulas, ¿por qué no preguntamos a los profesores qué necesitas? Y entonces ese presupuesto
lo acomodamos a medida, ¿no? Porque a lo mejor en algunos casos hay gente que hace buenos usos de la pizarra digital, pero es que hay muchos casos donde los usos no son... No sé si esto... Y como quiero que sea esto un debate... No, espera el micrófono, porque hace así. Bueno, a ver si por aquí tenía un pouco de sorte. Hai unha pregunta antes de abrir un debate. Foche máis rápido que a min levando o micro. Eu non me refería a leis de educación que se sei que pasaron 50 e pasarán outras 50 e ninguna se chegará a implementar, que nunca saberemos cal é a mellor ou a peor, porque todas son... Faiche falta? Non sei se é necesario, non sei se non é necesario casi, vamos a darlle un... Bueno, entón o uso. Pois se alguén non me escoita. Entón, o que quería decir non son as grandes disposicións, son as pequenas disposicións. Por exemplo, esta cousa de ter os computadores conxelados, porque parece que os profesores, a primeira que non nos observa o gran irmán da consellería, nos poñemos a descargar pornografía ou algo así. Por que non podemos, por que eu non podo baixarme unha aplicación? Teño que chamar a alguén dos 3 ou 4 administradores que sempre resoplan cada vez que lle vou pedir unha cousa, porque se están... E entendo, porque ten os seus horarios lectivos e ten unhas horas e non ten tempo para atendernos a todos e cada vez que vou pedir unha cousa me resoplan. Son estas cousas do día a día que teríamos que falar en vez de a grande teoría, porque todo eso está moi ben, pero se a mí me dan todas esas ferramentas, se a mí me deixan ter a miña... Prometo yo a consellería, denme un computador, denme unha sesión personalizada de computador, denme máis memoria RAM, denme máis largo de banda, e no próximo ano eu comprométome, se me deren a oportunidade, vir aquí a Escola TICS 2016 e explicar como se convirte un cuadro máxico ou unha pizarra digital nunha ferramenta interactiva. Bueno, cómenos o tempo, pero había dúas persoas que querían falar, entonces non me gustaría que Pablo e despois Linda me pediu a palabra. Se pasas aí ali o... Hola. Nada, primeiro, moitas gracias pola conferencia. Eu penso que tamén o tema das artes hoxe en día, si sempre foi importante, hoxe en día máis polos tempos nos que vivimos de cambio, en donde nos temos que adaptar a situacións novas e só dende a creatividade e dende a posibilidade de ofrecer diferentes solucións a problemas comuns, eu penso que é a única solución. As artes son unha ferramenta importantísima na educación e no cultivo personal, fora das escolas tamén para os profes. Quero dicir, cando estamos fora e facemos actividades con outra xente e demais, as artes axudan moito despois no noso traballo. E intento dar unha resposta rapidísima en relación á intervención. Nunca PDI con proxector, porque o que eu regalo é o rato xigante de 800 euros, que me obliga a ter unha pantalla pequena a unha altura que os meus rapaces non poden ver todos. Eso quito, así podo subir a pizarra, o sea, que a pizarra non, podo subir a pantalla de proxección, convírtese en algo moito máis grande e podemos facer esas actividades colectivas que ti comentabas. Entón, eu regalo unha parte de ese pack, non todo, por suposto, o resto desa ventana da que ti falas para min é fundamental. En ese aspecto non hai contradición, eu penso que temos que chamarlle as cousas polo que son. A PDI é un rato xigante que é extremadamente caro e que cada un podemos ter a nosa opinión de por que está aí e por que non la queren poñer. En relación ao volvendo ao tema das artes, e xa intentando facer unha pregunta, non? Como compatibilizar a inclusión das artes, que é un proceso de traballo longo, que precisa inspiración, precisa quentamento, precisa unha dinámica específica
que nada ten que ver con esa segmentación do horario que temos nas nosas aulas, como compatibilizalo coa necesidade que nos din agora tamén de rubricar e de avaliar eses máis de 200 estándares que hai no currículo. E penso que non me olvido de nada. A chave da Consellería. A Consellería non ten a chave. A Consellería é impotente, igual que é impotente a Xunta, igual que é impotente o Goberno. A chave témola nós. A Consellería poderá favorecer a veces, poderá interrumpir a veces, pero esa chave de encender ou apagar, eu penso que non ataque a Consellería. Eu penso que é unha miña forma de velo. A chave témola cada un de nós en donde estemos. Bueno, mientras ¿Ya? contesta Andrea, Sí. tenía a palabra pedida, creo que nos vamos... Me has hecho la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo compatibilizar todo lo que queremos hacer en educación con los estándares? Es complicado, pero cuando te escuchaba ahora, pues pensé que, ¿sabes esta religiosa, no me sale ahora el nombre, la que está en el Colegio de Montserrat en Barcelona? Otra que también ahora es como una figura muy mediática en el mundo de la educación. Pues un periodista, cuando te escuchaba ahora, me acordé una respuesta que dio ella. Le preguntó cómo hacía, si no le preocupaba trabajar por proyectos en primaria, en secundaria, cuando los alumnos luego tenían que ir a una selectividad. Y su respuesta fue que sí, que eso lo tenía claro, pero que había comprobado que en unos pocos meses podía entrenarles para que pasaran esa selectividad y que el resto del tiempo hacían lo que ella creía que tenían que hacer. Esto está en la prensa, yo lo estoy parafraseando, ¿no? Y la verdad que es lo único que se me ocurre es, digamos, que el tema este de los estándares no sea tan invasivo que tiña o inunde o marque todo lo que vamos a hacer en la escuela y que, bueno, si tenemos esta imposición, pues tenemos la vía para que la educación no se convierta en un entrenamiento para contestar bien las 350 preguntas que son, ¿no? Ese era el número que nos han puesto. Pero una pregunta difícil, una pregunta no sé si con esto ayudo a la respuesta, pero se me ocurre que lo que dijo esta mujer en la entrevista pues era bastante acertado. Quizá tenemos que buscar métodos de entrenamiento rápido para poder responder a las 350 preguntas, porque desde luego pasarse toda la escuela aprendiendo para poder responder a eso pues sería bastante triste, ¿no? No sé quién... Bueno, no sé si hay alguna pregunta máis. Sí, vale. A ver se vos poñer de acordo, preguntas todos dun lado despois do outro, porque estou facendo kilómetros. Hola. Bueno, primero darte las gracias por la intervención, porque a una la motiva un poco este tipo de intervenciones, porque cuando estás dando clase, pues a veces te sientes bastante sola, ¿no? Y bueno, esto te motiva a seguir un poco. Pero también es cierto que, bueno, yo soy profesora de castellano. Ajá. Y doy castellano en secundaria y bachillerato. No concibo mi materia sin la creatividad. Entonces, cuando ante los nuevos cambios yo mostraba mi indignación a los compañeros y me decían, ¿pero por qué estás tan indignada, no? Si eres de castellano, no te incumbe. Y yo, sí, me acaban de cercenar, me acaban de mutilar, no lo comprendo, ¿no? También es cierto, y lo vi por las ponencias, bueno, las experiencias de ayer, que los profesores tenemos que hacer muchísimo trabajo extra. Porque para llevar a cabo este proyecto, esto no se puede llevar en las aulas. O sea, lo llevas, tú lo empiezas en el aula. Yo para llevar a cabo un proyecto de creatividad, de trabajo cooperativo, pues ideé el aula virtual. Si trabajas con bachillerato, tú tienes que responder una selectividad. Y lo cierto es que no está adaptado el número de horas a lo que nos mandan impartir. O sea, es increíble. Antes cuando yo estudiaba dábamos lengua por un lado, literatura por otro, 4 o 5 horas, ¿no? Ahora tenemos 3 horas y un programa inmenso. Entonces, ¿cómo trabajo esto con mis alumnos? Desde el aula virtual me comunico, plantifico, intercambiamos, porque ellos son los que imponen la creatividad, al fin y al cabo, ¿no?
y luego trabajamos casi siempre fuera. El año pasado, para acabar un proyecto que teníamos comenzado, vinieron en Semana Santa a trabajar por las mañanas, por las tardes. O sea, para llevar a cabo estos trabajos, y yo veo que los compañeros hacen lo mismo, ¿no? Que se involucran por las tardes. Vale, todo llega a un punto, y yo es el miedo que tengo, y lo digo sinceramente, es cuánto podemos aguantar, porque eso va, pues, te resta a ti, digamos, tiempo personal. Y también, si todos los profesores, eso a veces mis alumnos me lo dicen, si todos los profesores trabajasen en esa misma dinámica, creo que acabarían reventados, porque enseñarles a ser creativos también es difícil, porque es romperle un poco los esquemas. De hecho, cuando empiezas con ellos, no saben ser creativos, están como totalmente parados, ¿no? No entienden al principio esa metodología. Yo estoy convencida, y es cierto que, digamos que te condenan también, en cierta manera, ¿no? Cuando tú entras aplicando la metodología de la creatividad, de trabajo en equipo, de cooperación, y el uso de las tecnologías, ya no hay marcha atrás. Y eso también es una condena, porque ya no sabes volver a un método tradicional. Pero también es cierto que habría que plantearse si el sistema también debería cambiar. Es decir, no nos pueden pedir una programación que no se adapta a la realidad, no se adapta en absoluto. Y bueno, yo creo que es una queja más que una pregunta, ¿no? Pero bueno. Está muy bien, te escuchamos, la compartimos. Creo que estamos a mi tiempo, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando por los pasillos. Igual, yo os agradezco otra vez que habéis el estar aquí, pero también que hayas escuchado esto, y que hayamos podido compartir. Y espero que si, como os decía antes, que si esto ha servido para algo, sirva para cambiar en algo a mejor lo que hacemos todos los días en las aulas, que ya hacemos mucho y bien. Moitas gracias. Só un aviso, ahora temos unha pausa para o café, e ao mesmo tempo Tucho vai estar nunha zona aí na entrada facendo unha demostración de Scornabots e impresión 3D durante o café. Sobre as 12, si queredes acercarvos, sobre as 12 empezaremos a segunda parte. Moitas gracias. Que tal? Va a haber sonido ahora en el máster. Sí, ahora me parece que se tira desde aquí. Dame 2 segundos. Sí, sí. No, de hecho lo voy a apagar.
está. Home. Bo, claro. Listo. Hola, ¿qué tal? Es que resulta que yo me había escrito, yo sabía que ibas a ser tú el que ibas a dar esto. Oye, Mar. ¿Me servirá esto? Es que no sé, es que no... Sí, perfecto. Sí, entonces simplemente es ponerme... Si pones los 4 dados, van numerados, 1, 2, 3, 4. Sí, eso lo vi, sí. Los 4 te van a dar una clave. O sea, es una pregunta en cada uno de estos que me está preguntando aquí. Te digo la primera. La primera te pide el símbolo del elemento químico de lo que está hecho su objeto. Esto es... Vale. No, estaba chegando, ese era o sonido que estaba Sí, pero arriba non mirei, a verdade. Deixeme ver como... Puxo o vosso compañeiro para eso. Eu deixo aberto porque vou ao solapa da Obradoiro, vale? Vale, moi ben. Bueno, vouche pechando aquí cousas, non? Porque isto está aberto a Dios, entendo que... Sí, Despois... cierro todo. Pero tú añades algunos de verde. Lo hago yo. Veña, dalle. Métemelo en el tal y voy a mirar arriba. Porque si está el tío este, si quiere probar su iPad, si funciona, si tiene todo ahí, podemos probar. Pues su iPad es exactamente lo mismo. Bueno, pues hay que yo buscarlo. estaría por aquí y le diría cómo tiene que hacer. Bueno, pues a ver si está el pavo, sería muy interesante. Sale ahí, tienes que mirar que salga. No lo tengo pinchado todavía. Vale, pero... a mí me está detectando ya. Vale, pues ponme la pantalla del iPad ahí, que yo arriba lo veo. Vale. Sí, voy. ¿Qué pongo de música? Ahora mismo comprobando no, pero estoy lanzando música para que pille Juan y que vea esto aquí. ¿Vale?
Hola, hola. Hecho aquí queredes.
creado, sí, no, estou grabando todo o que falo. Estou con Pablo Cancelo, con Pablo, que fixo eso hai moitísimos anos. Igual se me esquece. Os fones están en clase. Hola, hola. Sí. Vale, y o pendrive está por aquí. Vale. Y decíadesme que o pendrive en caso necesario. Voy para arriba a ver cómo me entra el iPad. Estou vendo que teño un iPad un pouco fora de horario. Me marca aí as... 12 de... Teño tempo ir un segundinho a SEO. Sí, mira, está por aquí. O palacio é moi grande, pero realmente varios só aí. Vale, ahora.
Sí. Vale. O día, antes de introducir a experiencia que Xacobo va a presentar en los intres, quería una pequeñísima reflexión. Creo que todos llevamos una doble vida. Sí, a escasas de sorpresa, pero voy a explicar un poco más. Tenemos una vida real, física, esta en la que nos atopamos, nos tocamos uns a outros, e unha vida cibernética, virtual, como queramos chamarla, que ás veces nos está ocupando e roubando máis tempo que a vida real propiamente dita. Entre outras cousas, porque os profes, cando nos dedicamos a vida esta cibernética, botamos moito tempo en configuracións, instalacións, actualizacións, preparacións da cibernética, etc. Ben, pois esta que ven, o conto este, con Xacobo de Toro que temos aquí presente, profesor de Biología do IES Fernando Vida Coruña, porque lo que va a presentar en esta experiencia é precisamente o doado que se pode facer agora, unos traballos virtuais feitos polos nenos. En concreto, estes que va a presentar foron feitos no CPI de Ares, con de Fenosa, porque ele traballa tamén como educador Barrié. E digo doado porque falan de algo que nos gusta a todos falar, do tempo, por exemplo, sempre estamos mirando para as nubes, ten que ver moito coas nubosidades galegas. E unha cosa que nos gustaba facer antes, pero que non éramos quen de facelo, nos informativos que facíamos a veces nos coles, nos institutos, lograr ese efecto de croma aquí, ou dito de outras verbas, o que fan os hombres do tempo cando presentan as informacións meteorolóxicas, era algo complicadísimo, difícil de conseguir un bo efecto, etc. El va a demostrarnos agora, saberedes, o doado e o fácil que é facer este tipo de informativos con poucos recursos e con pouco tempo, que é un recurso dos máis precarios que temos. Vale, pois xa sin máis paso a presentar esta interesantísima experiencia. Benvido, Xacobo, e moitas gracias por estar aquí. Moitas gracias. Se escoita, verdad? Agora que estou falando, se escoita así, perfecto. Bueno, eu, a verdade, como docente de secundaria, veño dun CPI, levo malo de estar sentado, entonces, se non vos importa, e xa que teño a tableta, pois gustaríame falarme desde aquí, porque como fago sempre nas clases, e entón, agradecervos tamén de que me convidarades a vir ata aquí. Dicir que aquí nesta charla tiña que estar tamén o meu bo compañeiro que puxen... claro, agora mesmo non estades vendo... Aí está. Estades vendo ao meu compañeiro Jorge, que o puxen aí na presentación como Espírito Santo, porque o moi pobriño está con a lembalxa moi dura, leva xa 2 meses, dende aquí, si me está escoitando, que vira a presentación, que te recuperes, Jorge, porque durante o primeiro trimestre deronos unha licencia de estudios para facer materiais interactivos, educativos, que logo vos amosarei simplemente unha breve introducción ao final da charla, e nada, moitas horas de ordenador acabaron con nós e sobre todo con el. Entón, o que vos quero amosar hoxe é darvos unhas pequenas pinceladas de como podemos empregar a tecnoloxía na aula, sobre todo encamiñado ao tema dos dispositivos móviles, porque moitos de nós temos móviles, de acordo, que teñen moita máis potencia que os ordenadores que temos nas aulas, é certo. Un ordenador que leve na aula 4 ou 5 anos, xa un ordenador con unha potencia moito menor que o móvil, que o peor móvil dos nosos alumnos na maioría dos casos. Entonces, démonos conta de que era importante traballar cos ordenadores, sí, pero sobre todo cos dispositivos móviles, porque é a xeración deles. Eu ainda falando cos meus alumnos un día e non podían facer unha cousa co ordenador, non me lembro, e eles dixen, pero como pode ser que ti non seixas capaz de facer isto se vos sodes a xeración do ordenador? E dixo, profe, estás moi enganado, de eso nada. Non somos a xeración do móvil. Eu, de feito, casi non entro no ordenador. O ordenador é para o meu pai ou a miña nai. Eu comunícome e traballo co móvil, pásome as fotos co móvil, pásome os deberes, cando non os sei, saco unha foto, lle mando a outro, fagolle preguntas, etc. Vamos a unha excursión, saco as fotos para documentar. De feito, eu, cando vamos a facer unha excursión, pídolles que o que vamos sexa con material audiovisual deles. Bueno, deixo
Aquí estaba facendo uns minutiños para que, si queredes, descargades, por favor, a aplicación Layar, que é a que tedes aquí á esquerda, e se queredes esta presentación, que é o que lle fago aos meus alumnos moitas veces, descargádela directamente ao vosso móvil con un código QR. Non sei se todos sabemos, se non seguramente hai algún compañeiro que nos vos axude. Deixemos un segundiño a isto, sí, por se alguén quere descargar as aplicacións. Non sei se todo o mundo ten aquí conexión, claro. Todo un segundiño e continúo. Vale, de todos os xeitos a presentación está colgada na página web da... Bien, entón, como xurdiu todo este tema? Pois eu a verdade que levaba anos traballando coas tecnoloxías dentro da aula, me parecían que era un elemento motivador e aparte moi diferenciador, non? A hora de involucrar os meus alumnos nas clases. Entonces tentei liar ao meu compañeiro Jorge, que tedes aí, facendo o que pensábamos. Entonces tiñamos unha serie de ideas, queríamos traballar de diversificación curricular, pero ao mesmo tempo era un proxecto que queríamos levar a todo o centro, queríamos traballar por competencias, queríamos traballar coa tecnoloxía en forma de realidade aumentada, que hai 2-3 anos era unha cosa que era bastante innovadora, comezaba, agora pois xa se fala bastante máis dela. Jorge, o meu compañeiro, que viña do Bierzo, xa traballaba daquel entón co programa Globe, que é de meteoroloxía, por tanto xa levaba unha bagaxe de traballo con meteoroloxía moi importante. Total, que enredeino. Enredámolo, e entonces facendo esa traballo de nube de ideas, decidimos, nada, como podemos traballar coa ciencia, que sexa doada de investigar, que todos podan ter unha relación diaria con ela e que además podamos emplegar a tecnoloxía, a meteoroloxía, está claro. Ademais, falamos do tempo a diario, sempre. Cando non sabemos que dicir no sensor, dice, pois parece que vai chover. Pois parece que non, o sol non acaba de salir. É dicir, son comentarios que facemos a diario e moitas veces non nos damos nin de conta nin que existen diferentes tipos de nubes, nin que chove de maneira diferente. Entón decidimos que esa iba a ser a nosa temática. Pero como os decía, aínda que o que vexades será o traballo máis polo medido que fixemos cos rapaces de diversificación curricular, este traballo de meteoroloxía fixémolo con todo o centro, desde primaria, desde o primer curso de primaria ata o último de secundaria, que no meu centro con CPI é cuarto da ESO, non? Entón vedes aquí algún dos traballos, os rapaces facendo as súas gráficas, traballando cos ordenadores, entrando na página de Meteo Galicia para buscar datos, información, etc., non? Entón, quen fomos os que participamos en esta presentación que estuve aquí expoñendo? Por un lado estou eu, Jorge, que xa vos lo presentei, que o pobreño está malo, e outra é que colaborou moitísimo con nos a nosa compañeira Luisa Corredoira, que dende aquí lle mando un saúdo, xa verá isto en vídeo, e que traballaba a parte de lingua, de acordo cos rapaces. Eu e Jorge traballábamos máis a parte de ciencia, bueno, máis non, traballábamos a parte de ciencias, de tecnoloxía, etc. E a nosa compañeira Luisa, como é de lingua galega, pois traballaba a parte desas competencias. Logo veremos como. Esta tiña en blanco, non sei que pasou. Entonces, unha das cousas que decidimos facer, unhas primeiras foi facer unha especie de mapa de nubes, unha guía de campo de nubes para os rapaces, de maneira que eles poderan aportar información extra. Aquí a tedes, non? Vou vos pasar, eu a verdade é que fun humilde, pensei que ia ser pouquiños, e só fixen 4 copias, aquí temos unha, paso vos por aquí unha por si queredes, si tedes o Layar, ou se non pa que tedes e a compartades por aí, dixemos unha por aquí, outra por aquí, por exemplo, que me chama pedides, alguén máis que quera. Como me gusta isto de andar polo público, sinto-me así un pouco mago. Non vou sacar voluntarios, tranquilos. Bueno, entón, isto é un mapa de nubes que tiveron que facer eles cos seus móviles. Saíamos a diario a ver como estaba o estado do ceo, cobertura, aparte, por suposto, que estábamos no proxecto Meteoscolas, entón medíamos variables meteorolóxicas, e o importante de todo, que eles foran os que tiveran o seu registro gráfico, as fotos foran deles. Entón, elaboramos desto.
Vedes por aí Educabarrié, porque patrocinou en parte este proxecto e gracias a eles podemos comprar 4 tabletas para poder traballar cos rapaces, polo cal agradezo dende aquí a Educabarrié a súa financiación en parte isto que vamos a ver. E eles dixeron, claro, isto se nos queda curto, porque isto son só unhas imaxes, como podemos engadir máis información? Bueno, pois decidimos facelo con realidade aumentada, por iso tedes aquí, está lo vendo vos aí agora na presentación, perdón, agora volvo para atrás para que xa podades ver. Aquí estaba, ¿no? Aquí. Vale? Entón, aparece unha icona arriba á dereita de AR, de realidade aumentada, de maneira que quen teña un móvil con esta aplicación que se chama Layar, algúns xa estades ahora mismo proxectando coas vosas pantallas, veredes información extra que está nunha capa digital e que se pode acceder desde calquer móvil, smartphone, vale? Ou tableta, dispositivo. Vou facelo agora para que vexades. Entón, vou abrir agora o meu iPad, o que estáis vendo é o que verían os rapaces no seu móvil directamente. Vou a Layar, que é unha aplicación gratuita. Entonces, no momento en que eu, coa miña cámara, para que vexades que estou por aquí, saúdo ao meu presentador, moitas gracias pola presentación, e no momento que eu me achego a esta imaxe de papel, eu teño preparado para cando esta cámara recoñeza as imaxes que hai no papel, aparece información extra en riba dela, que ahora como me fai sombra non se verá moi ben, vou darlle aquí para que me saque unha... Vamos a ver. Pero sabedes que aquí estáis vendo un link a Fundación Barrié, o noso Twitter, para darlle a Pinit. Isto que tes aí é un carrusel de imágenes, de maneira que poderíamos ver imágenes extras. Sabe que vou volver a escanear para ver estas de aquí abaixo, a ver que nos amosa aquí. Doulle, aquí está facendo o escaneo. E entón, rapidamente, vedes, saben máis imaxes, para mandarnos un email, o vídeo de Silvia, que agora veredes, que será ela quen nos explique como fixo isto, vale? Bueno, entonces, no canto de falar eu, mellor que fale Silvia, que foi alumna miña hai 2 anos, e vos vai explicar que é o que facemos aquí. Que estamos traballando coa realidade aumentada, que para iso podemos facelo desde un smartphone ou, senón, desde a tablet, que vamos facer desde a tablet para que se vexa mellor. Os de segundo tamén están facendo o mesmo traballo, pero coa vegetación e os animais da costa. Queremos mirar como vai o proceso. Para iso entramos no Layar, poñemos un pouco así e escaremos. Agora, primeiro vou vos ensinar como facemos un pouco. Esta é unha das fichas que vos dixen antes. Ten a foto, a etimoloxía, ten a altura, tamén a definición, conta un pouco de como é a nube, ten o símbolo tamén. Logo, volvemos atrás. Vou vos ensinar a estación meteorolóxica que temos no colexio. E esta, como podedes comprobar, temos a temperatura que hai agora. Bueno, a de agora é a que hai actualmente. Temos un vídeo tamén.
de comunicación. Esto foi todo. Se queredes algún dato ou algo, podedes contactar con nós. Bueno, entón sabides que a partir de un simple anaco de papel, bueno, un folio en concreto, axudamos aos rapaces a ver que se podían estratificar moitas capas de información en función do nivel de importancia. É dicir, que nós cando íbamos a mirar a predicción do tempo e queríamos dar a cobertura ao ceo e además pedíamos aos rapaces que miraran o tipo de nube que había, isto valía un montón de casos. Pero, no momento en que o rapaz quería saber máis información ou levaba isto para casa, porque isto ao fin e ao cabo é un folio, é só un folio, o custe é nada, o da fotocopia, o leva a casa, eles poden divulgar ciencia cos seus pais, avós, etc. Porque que lles ensina? Mira, avó, a partir desto, teño esta foto que fixen eu, pero dolle co móvil, e entón podemos ter información extra, como unha redacción que ahora veredes, no que se explica que tipo de nube, a que altura está. Logo, coa profesora de lingua galega se buscaron refráns, ditos, cantigas relacionadas coa meteoroloxía, etc. É dicir, que a partir de aquí, de un solo folio, puidemos traballar un montón de información diferente e por competencias. Os rapaces tiveron que traballar a pescuda en internet, a avaliar as fontes de información se eran válidas ou non, logo facer os seus resumos, logo tiñan que presentalo, tiñan que maquetalos, tiñan que empregar a tecnoloxía para presentalos de maneiras diferentes, porque como vichedes, tiñan que facer un vídeo, logo veremos máis, tiñan que elaborar un vídeo para presentalo. Ademais, non vos dixen, algúns dos vídeos, algúns non, a maioría están en galego e en inglés, de maneira que tiñan que empregar tamén outro idioma a hora de presentalo. Por lo tanto, foi un traballo fabuloso, porque isto empezou a circular polas casas, e a partir de un único folio, que dicir que a produción foi moi baixiña, realmente onde está o custo é na tecnoloxía, os rapaces se metían, é dicir, a ciencia se colaba nas casas dos aresáns e empezaban a falar desto que fixéramos. Vamos a mostrar un poquinho que era o que tiñan que facer en cada unha das fichas das nubes que tiñen aí. Entonces, aquí me colei. Non nos chegou con facer esta realidade aumentada, porque os rapaces empezaron a producir un montón de información, entón fixemos unha ficha, unha unidade didáctica, unha unidade didáctica interactiva, agora vadela ver, que se podía empregar desde diferentes dispositivos, desde ordenadores, ou desde iPad, ou desde... Entón, tedes aquí, facede clic para acceder a ela, vou acceder a ela, entón vedes que accedo a unha página web, pero automáticamente se me está descargando no iPad. Bueno, a ver se me salta, ahora non me saltou. A ver se vou ter mala sorte aquí en directo. Verdade. Aquí está, vale. Bueno. Son cosas do directo. Non me está querendo saltar a aplicación, me tens que perdonar. Non sei se que perdeu a rede. Non, pois está conectado. Agora, a ver se abre. Bueno, tensme que perdonar. Por si acaso, tiña aquí, como podes ver, pues capturas de pantalla de como é a unidade didáctica. É interactiva, é unha pena que ahora mesmo non me funcione. Bueno, agora me saltou aquí, perfecto. Cousas do directo. Contovos. Os rapaces tiñan que facer un vídeo no que presentaban cada unha das nubes, tiñan que facer un resumo, unha táboa de Excel, tiñan que facer o vídeo que vos decía, imposible descargar a... Ok, bueno, pues nada. Tiñan que facer
tiñan que facer unha serie de imaxes para ampliar a imaxe que tiñamos aí, de acordo? Deixame acceder á página onde estábamos e vámoslo vendo. Vale. De todos os xeitos, como esta presentación a tedes, se clicades desas vosas casas, podedes acceder á versión que temos tanto para ordenadores como para tabletas, e podelo ver con moita máis calma. Entón, isto que temos, que estades vendo agora, ¿sí? Non estamos vendo? Podedes, por favor, dar paso a... O Mac. Vale, xa está, perfecto, me dará conta. Desde o menú se podía acceder, os rapaz poden pinchar a cada un dos tipos de nubes e pinchando en cada unha delas vedes aquí unha serie de fotos en pequeno, de acordo? Estas que temos aí, entón, se pinchan cada unha delas aparece en grande e se dan a esa imaxe na que aparece ese alumno, salta un vídeo no que él explica esa información que poderíamos ver por escrito ou con imaxes ou explicando a él, non? Ademais, aquí temos unha pequena ficha de cada unha delas. Isto se pode ver directamente na tableta, no ordenador, etc. Ou podes seleccionar a alumno explicándoche isto que estamos vendo. Entón, vedes que aparece a etimoloxía, nome popular, refráns relacionados, a altura que aparece, o símbolo científico, etc. Unha definición, o significado meteorolóxico, constitución física, diferencias con outros tipos de nubes. Todo isto fixeron eles, como se forman, especies e variedades, e logo, por suposto, valorábamos, todo isto fixémolo cunha rúbrica de avaliacións nos que tiñamos que explicarlle como tiñan que facer para facer as cousas ben e, por tanto, sacar a mellor puntuación. Entón, por suposto, fixemos moitísimo fincapé no tema de autoría da imaxe, de que citaran as fontes, que as fontes foran fiables, etc. Bueno, entonces convertimos aos nosos alumnos de Diver en casi expertos meteorólogos que sabían un montón de nubes. Logo, por último, que isto que vos decía, outra ferramenta que empregamos foron as follas de Excel e de cálculo. Entonces, facíamos un pequeno resumo de cada unha delas, tal e como estades vendo aquí, vale? Co seu símbolo, altura, etc. Aquí tedes outra máis, pero bueno. E este o vídeo no que ele explicaría sería nesa aplicación. Eu saquei na aplicación, metín aquí o vídeo para que fagades unha idea de como traballarían eles, non? Sempre sai a cortinilla de Fundación Barrié porque como nos financiaron o... Hello, my name is Samuel and I'm a student at CPI Conde de Fenosa School in Ares. I'm studying 4th of ESO. This presentation is about clouds. My cloud is Nimbostratus, and I'm going to tell you about its symbol, its abbreviation, and its common name. And also about its altitude, its composition, and its methodology effects. I'm going to finish with its definition. Desenvolver puntos antes mencionados. Bueno, pois xa o paro aquí. Eso tiñan que facer esa primeira parte en inglés e logo tiñan que contar o mesmo en galego. É dicir, había unha preparación detrás moi importante para poder chegar a este nivel. Repito, eran rapaces que estivemos traballando de terceiro e cuarto de diversificación curricular. Entón, unha vez que xa estábamos metidos en este berenxenal que xa non podíamos parar, que os rapaces cada vez pedían máis cousas, e falamos de facer un pequeno parte meteorolóxico. Isto que vichedes pasou polas casas, nas casas gustaba, seguimos traballando, fixemos unha pequena aplicación para instalar nos móviles, que logo vos ensino, e entonces pedía isto a gritos pois un parte meteorolóxico. Como fixemos? Pois xa que nos íbamos a enredar e xa que a tecnoloxía cada vez favorecía facer cousas o que antes parecía complicado, pois cada vez máis doadas, dicímolo facer empregando pois Chroma Key ou clave de croma, que é unha pantalla verde, e logo coa tecnoloxía ven con un iPad, logo veredes como, ou ven con un programa de edición, o verde substitúese por información que aparece detrás dos rapaces, non? Entón, cales eran os obxectivos iniciais deste mini proxecto? Pois traballar a meteoroloxía como antes,
difundir a linguaxe científica, máis a lo da escola, é dicir, no momento en que ti fas un parte meteorolóxico, fan os rapaces, colgan en YouTube coa permiso dos pais e sobre todo co seu permiso, parecemos ben, chegan a linguaxe científica alén da aulas, rompe as fronteiras e ademais estábamos investigando novas técnicas audiovisuais novidosas que para eles, dende logo, era todo un reto e tamén para nós, porque non sabíamos moi ben como iba a sair, pensábamos que moi ben, pero había que poñer a metodoloxía, o protocolo, etc. Sobre todo, había unha parte moi importante nisto de que eles se gravasen e, sobre todo, que foran a velo outra xente, porque cada parte meteorolóxico logo iba con código QR e aparecía no centro de saúde da vila, na Casa da Cultura e no Concello, é dicir, que calquera podía ver o teu parte do pronóstico do tempo para o fin de semana, entón non valía calquer tipo de linguaxe, non? Entón, eses eran os nosos obxectivos, entón empezamos a pensar, non? E aparte queríamos traballar coas tabletas, con un teleprompter, que logo se sino que é, co croma, un programa de edición de vídeo, é dicir, había aquí un montón de aprendizaxes implícitos que parecían moi interesantes. Entón, enredei a Luisa, que é esta compañera que temos aquí, porque para dar o pronóstico de tempo había que elaborar, primeiro eles tiñan que elaborar o pronóstico de tempo coa axuda miña e de Jorge, que era Jorge sobre todo o que controla moitísimo a meteoroloxía, pero logo había que dicilo, e non valía dicilo de calquer xeito, entonces había que traballar a prosodia, había que traballar evidentemente todas as técnicas da oralidade, falar ben, ter unha presencia, e aquí vedes un fragmento de como traballábamos con un alumno, non? Isto que tedes aquí, o que estáis vendo é a visión desde a nosa cámara vídeo. E a miña compañera Luisa está tocando un iPad, que logo vos ensino, un teleprompter, é dicir, que unha vez que o rapaz tiña o seu discurso, puñámoslo nun iPad para que fora lendo con unha aplicación como a que usan na tele. Agora vos ensino. Agora vos ensino e vos ensino o cacharro como é. O ritmo, Emilio. Fago contigo. Mira, ahora todos e todos outros de Emilio Magariños, que está moi cambiado moi maior. Esta noite pasaba entre unha fronte e encontrámonos baixo a influencia das baixas presións relativas. Temos unha borrasca centrada en Islandia, que é o que máis nos influe agora en verano. A fronte podedes observala neste imaxe satélite. Debido a estes ceos despexados, as temperaturas terán un alto rango de variación, sen as diferencias de temperatura máxima e mínima moito máis amplas que cando os ceos arrugados. Podes ver o termómetro na estación. A previsión de Meteo Galicia indica... Claro, algunos pensades, por que está señalando aí? Bueno, pois porque cando ele estaba grabando tiña unha tea verde, pero logo no proceso de edición el tiña que montar o mapa de isobaras, co anticiclón nas Azores, a borrasca en Irlanda, de repente tiñan que descubrir onde caía a borrasca de Irlanda, tiñan que descubrir que, profe, sempre hai un anticiclón aí pola zona das Azores. E anda, que cousas hai, Entonces, claro, había un montón de cousas, e ademais, nese momento, porque en este punto do proxecto ainda non descubriramos unha aplicación para iPad, que logo vos ensino, na que, cando tes o fondo verde, ti ves o resultado en directo, é dicir, que se ti colocas unha foto por detrás, aparece no momento. En ese momento non, usábamos un programa que se chama Camtasia Studio, no que grabábamos co fondo, planificábamos previamente o tipo de imágenes que iban a aparecer, por tanto, el cando facía así, sabía que logo tiña unha imaxe preparada na que estaba señalando, pois eso, anticiclón das Azores, ou que decía que vai chover por esta zona, pois do barco de Valdeorras. Entón, por iso é o que estades vendo. Imos ter choiva case toda a fin de semana, a excepción do domingo pola tarde segundo a previsión de Meteo Galicia. A cantidade de choiva non será moi importante, cunha previsión máxima para o sábado de 9,8 milímetros. Sabes onde está? Isto non para? Sí, temperaturas gigantes. Sabes cal é o truco un pouco, Emilio? Que sexas capaz de ler antes de falar ata a pausa que teñas ortográfica, ata unha coma ou un punto. Porque senón vas tropezando. Ora estaba facendo moito mellor, vale? As temperaturas serán de 7 graus de máxima, de mínima 13 de máxima. Os ventos serán de componente oeste. Cos ranchos... Claro, me parece moi importante esta pequena sesión, que vos la puxera, son uns minutiños, porque moita xente pensa, bueno, es que traballan con iPad e iso a tecnoloxía ou a ciencia. Non. Para poder comunicar ben, fainos falla unhas competencias, verdade? Orais e escritas, porque antes tivo no que escribir, e tivo que escribilo ben, e tivo que puntuar ben, e tivo que poñer as comas onde iban ben, porque logo descubría que se a punto a coma colocaba a mal, atrapallábase a hora de dicilo.
ou non facía as pausas onde tiña que metelas, ou os puntos e aparte, de repente, todo iso cobraba significado, e era un texto breviño, porque os vídeos son de 2 minutos, pero es que, se non o facías ben o texto inicialmente, logo na parte de dicilo, pois non che saía ben. Entón, aí estaban as correccións de Luisa, e logo, ainda que escribiras ben, outra cousa é dicilo ben. Entón, había quen se embalaba, había quen non daba lido, había quen se puñe nervioso, é dicir que realmente, tan se quera preparar un texto de que? De cuarto de carilla a media carilla, realmente era un traballo para eles alucinante, non? E que podíamos traballar un multitude de competencias diferentes. Bueno, non poño todo o vídeo, quen queira, se lle interesa un pouco como traballábamos, pois sigo mosando. Entón, que é isto de teleprompter? Porque vos bichedes que ali el non o dicía de memoria, que poderíamos ter optado por esa idea. Bueno, pois ti te vas a aprender de memoria o boletín de predición do tempo do fin de semana que fixeches. Para un rapaz, este Emilio era de terceiro de diversificación, pois supuña un gran esforzo e aparte que, bueno, tampouco tiña moito xeito aprendelo de memoria, non? O importante é que fora descubrindo cousas e que tivera que facer o proxecto de inicio a fin. Entón, decidimos optar por un teleprompter. Que é un teleprompter? Pois vos lo explican Nuria e Judith, que este ano xa están en primeiro de BAC, e vos lo din elas, que son ben majas. Somos Nuria e Judith, alumnos del cuarto da ESO do CPI Conde de Fenosa. Este ano xa estamos traballando en vídeo de xeito combinado con croma e o teleprompter, ao igual que fan os telediarios de televisión. Deste xeito podemos centrarnos en escribir un texto que lemos sen interrupcións nin fallos, co prompter e logo montar sobre a nosa explicación gravada diante dun fondo verde, imaxes ou outros vídeos que reforzan a nosa explicación. Este ano, dentro do proxecto de Meteoscolas, estamos informando da predición fin de semana con este sistema tal e como vedes neste vídeo. Previsión para o 28 de marzo de 2013. Hola a todos e a todas, saúdos de Miriam Giral. Este fin de semana encontrámonos outra vez baixo a influencia dos máis así. Pensamos que este sistema tamén o poden aplicar os nosos profesores para elaborar vídeo, leccións que podamos ver desde os nosos móviles e tablets. Bien, entonces, o que veíades aquí ao inicio do vídeo, o poño outra vez, ahora xa sin... Somos Nuria e Judith, alumnos del cuarto da ESO. Bien, non sei vos fixades, pero xusto detrás delas aparece a tea verde e aparece unha caixa. Dentro desa caixa está a tableta, con un programa de teleprompter que ahora vos ensino aquí en directo, de manera que elas podían ir lendo, vale? Detrás está o que vería calquera persona, e o que estáis vendo elas de frente é o resultado final, é dicir, que o que tiñan por detrás, a tea, eu metín outro vídeo, que é o da realidade, de acordo? E logo, aquí á dereita, tedes o que estaban vendo outros, é dicir, detrás da caixa estaba a cámara, vale? Grabando a elas en directo, de acordo? E dicides, por que unha caixa? Pois porque se nos colocamos unha tableta directamente coas luces, teríamos moitos reflexos, non veríamos, de acordo? E logo, porque hai outra razón, que non sei se teño por aí outra imaxe, se non xa vos la busco, eu coloco unha tableta e por riba dela un cristal transparente, de maneira que por reflexión o que hai no iPad aparece reflectido, de acordo? E eles poden o ler, é dicir, que se esta é a miña tableta, vou a coller isto, se isto é a miña tableta, eu colles un cristal así, de maneira que, e este cristal é transparente, de maneira que, donde estou eu, vai a cámara, e podo gravar ya elas, e elas, estando do outro lado, posto que isto está a 45 grados, aparece a imaxe reflectida. Ora vou idelo a ver, de acordo? Aparece a imaxe reflectida. E diredes vos, pero entón a cámara non colle a imaxe do iPad? Non, por tema dos reflexos. Ben sabedes que vos, para poder ler correctamente, movedes a folla en función de como este, incide sobre os vosos ollos ou non, verdade? En principio da físico da óptica. Entonces, elas leían o iPad, a imaxe que aparecía no iPad, pero a cámara collía a súa imaxe. Teño máis imaxes para que podades ver, vale? Si non, entendo que se fai un poquinho complicado ao inicio. Vale. Esa é unha posibilidade,
de acordo, para gravar. Diredes vos, como é isto do prompter? Pois, mirade, vou aquí á miña tableta, Prompter Duo, aquí está. Entón, veredes que teño aquí 21 de febreiro, 6 de marzo, son diferentes partes do tempo que teño do ano pasado, doulle un deles, escribímolo, e isto é o que leían os alumnos. Eles aquí podían escoller a velocidade, para que fora máis rápido, máis lento, moverse para ir arriba, para abaixo. Entón, eles poden ler, de acordo? Ir lendo a velocidade que les queren e gravar esa presentación. Esta é unha ferramenta estupenda, vale? Para practicar a lectura, etc. Son gratuitos, hai varios, eu provei dous. Este gustame moito, o Prompter Duo, porque o sincronizo co iPhone e desde o iPhone vou dándolle parar máis rápido, máis lento. Entón, tipo estar falando e ir marcando ritmos. Está fenomenal, de acordo? Si non queremos complicarnos tanto a vida, como vos decía antes, o tema da caixa, o cristal, podedes facer esta outra opción que fixeno en casa para amosárvola. Colocar xusto a cámara en riba. Este é o novo deseño que fixen para ler a cámara, na que teño un iPad cunha aplicación de teleprompter. Está lixeramente inclinada, como se pode ver, máis ou menos a 45, de maneira que se mete xusto debaixo da cámara. E nada, teño dous trípodes, este inclinado así, para que se vexa, e nada, outro trípode que aguanta do iPad. Vale, é dicir que esta é outra solución. Si non hai moitísima luz donde estás grabando, como en un interior, isto vale perfectamente. Colocas xusto o iPad por debaixo da cámara. Por que dices por debaixo? Porque cando falamos queda moi natural falar a cámara, non pode ser que teñas aquí a lectura e a cámara está aquí, non falarías a xente que te está vendo, non? Entón, ten que estar xusto ao pé do obxectivo do que estés empregando. Bueno, e que podo facer con eso? Pois, eso era o teleprompter, isto simplemente era, a ver como dicimos. Pero, e como facemos isto do croma? Como sustituímos o fondo verde por outra cosa? Pois podemos facelo ben cunha tea verde, ou podemos pintar. Si podemos pintar, é a opción máis barata, e aparte que eles pasano estupendamente. Aquí deixo vos os alumnos de informática que despois do ano, despois de facer realidade aumentada, despois de facer aplicacións para móviles, despois de traballar con presentacións interactivas, preguntéis, que foi o que máis me gustou? Pintar, prof. Pintar, os 3 días que pintamos foi o mellor que pasamos. Entón, pintaron entre todos o fondo dunha aula que tiñamos un pouco así, estilo casi de almacén. E houve o simpático, xa me lo dei desvendo, que logo, no proceso de edición, segundo están pintando, eu xa podo darlle ao botón e dicir o verde que se aparece, que acaba de aparecer. E eu digo, pois que vas con a imaxe. O mismo lle digo a tía, Perdón, esto que esté todo intercomunicado, perdón. Perdón, Laura, unha amiga miña. Hola, Laura, estás entrando en directo. Xa está, vale, ¿dónde estábamos? Isto, a verdade é que na novo sistema operativo do iPad, si tes iPhone, se te comunican entre os dous, poñense en conexión e un rollo. Un día tamén pasou unha clase, en fin, perdoade, Mira pa aquí. Paola. Hola, Paola. Bueno, pois como os podes imaginar, poder colocar a un alumno no escenario que ti queiras, o que queiras, non? Sexa
pensando en infantil con Peppa Pig, pensando na historia co profesor de Historia e Arte con Velázquez, etc., e que o alumno poda señalar ou explicar e meterse dentro dun cadro, que é o que facía eu co tema do parte, é dicir, que o rapaz podía señalar e podía ver onde estaba cada unha, onde estaba a borrasca, onde estaba o anticiclón, etc., é moi importante, porque interacciona co fondo. Xa non é iso de estou falando, estou lendo ou estou falando, e non interacciono co de detrás, non, a narices tens que interaccionar. Entón, era unha opción. Opción 2. Bueno, pois opción 2 con unha tea verde. Entón, vos puxen aquí o proceso para que vexades. Aparecerá por aquí tamén o meu compañeiro de tecnoloxía, Daniel, que aquí lle mando un saúdo, moitas gracias por axudar sempre. Un velcro, probablemente o xeito máis fácil, ni bastidores, ni nada, en internet, despois, cando comprades un croma, vos venden uns bastidores, é moito mellor comprar só a tea e logo ides a mercería e comprades os metros de velcro que vos fagan falla, os grapades, e te dá por, pois eu que sei, esta tea enorme que ves aquí, que é aproximadamente como de 6 metros de longo, pois custo total 35 euros. Entón, o que ides ver agora é esa unha aplicación diferente que empreguei, que é Touchcast, logo vos ensino, unha aplicación gratuita. Xa parou el aquí para o vídeo, non? Sí. Sí, vale. Hai outro vídeo que se ve como funciona. Entón, Touchcast é unha aplicación gratuita que ten o iPad, de maneira que xa non necesitas ter toda esa parafernalia que montaba de cámara e teleprompter para poder falar o vídeo. Vos lo vou ensinar rapidamente. É unha aplicación que teño no iPad, é gratuita. Ahora mismo está apostando por ela, porque podes, aparte de facer eso, permíteche facer vídeos interactivos, meter interactividade dentro do vídeo. E está aposto xa por ela, a BBC, apostou o Meet, están facendo tutoriais de cursos con esta aplicación. Chámase Touchcast, a teño aquí, Touchcast. Entón, estamos facendo un Touchcast en directo. Ten dúas partes, unha que é a de... este é o inicio, así un pouco espectacular. Entón, ten unha zona que é Cast Side e Touch Side. Touch Side é para as zonas de... é como o YouTube deles, ¿no? Para buscar, e Cast sería para gravar. Entón, doy a crear novo. Aí está. Entonces, eu se lle dou agora onde pon cámara e lle dou a teleprompter, vedes que aquí me aparece o que eu diría, vale? E se vos fixades, está ao lado da cámara, me poño así para que vexades, está ao lado da cámara, védelo. E dices, se te equivocas e lle das a volta, pois non tan listos que se lle das a volta, o poñen do outro lado tamén, vale? Entonces, ti podes falar a cámara, facer unha explicación, etcétera. Que máis cosas ten? Pois ten un encerado, de maneira que se eu collo, e estou aquí con todos ustedes en directo, entón pode decir, por aquí está eso, a xente do fondo, temos aquí esta xente de por aquí, podrías borrar, podrías marcar, unha ferramenta, mira, o meu nariz, aquí está, en directo e, por suposto, gravalo. Ola a todos, estamos facendo unha grabación en directo, deixame borrar todo isto que fixen por aquí, eu estaría lendo o que pon aquí, que está en latín, etiam et lectus quieros imperdiet, bla 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 bla, o que fose, que puxen aí, que é a miña clase, que é o que ten que traballar o alumno, etc. E unha vez que rematas, das a pausa, e diste, bueno, e aparte non terá unha ferramenta de edición, pois sí, si nos queremos, vemos que aquí está todo o que fixemos, e poderíamos incluso editalo, meterlle títulos, vale? Meterlle incluso un fondo verde, como os decía, o que pasa que non o trouxen eu aquí e non sei moi ben agora como facer o tema do croma, pero sería tan fácil como darlle a cámara, efectos, e vedes que pon aquí green screen, aquí, green screen. Se eu lle dou a eso, vou intentar buscar un fondo así un pouco neutro, así teño sorte, para aí atrás. A ver se teño sorte, por aquí, ben, vale,
doulle, green screen, e lle digo que isto desaparezca. Claro, como... Vamos a ver se consigo aparecer eu. Bueno, a iluminación non é ideal. Vedes, é complicado. Entón sería tan fácil como logo escoller unha imaxen ou un vídeo e que aparecera por detrás. Estes son os meus alumnos da... este mismo. Entonces, donde houbera verde, que ahora mismo non sei como vou facer, donde houbera verde, desaparecería o verde e me aparecería en directo. Non sei se, claro, ahora como non teño unha iluminación uniforme, vale, ou desaparezo eu, ou aparece a imaxen de detrás, e eu interactuaría con ela en directo, de acordo? Non sei se me expliquei, ahora vamos a ver aquí en un vídeo que teño, vale? Porque como pensaba que isto iba a pasar, unha que non tiña o fondo verde e aparte o tema da luz non é ideal. Que? Sí, pero non chego ata ali. No, teño aquí un vídeo. Saquei un vídeo... Graciñas. Preparei un vídeo para que visedes... Vale. Entonces, millor... Entonces, este programa, aquí está Jorge, o meu compañeiro. Entón, vedes que diante del salen unha serie de imágenes, a dereita tedes a parte de teleprompter, no que aparece o que ten que ler, e dices vos, pero un profe de ciencias, aparte controla moitísimo meteoroloxía, se ten que ler o que ten que decir, mal andamos. No, é que cando non estamos grabando vídeo e estamos preparando leccións, aforra moitísimo tempo de edición, vale, final, ter as cousas xa moi traballadiñas co guión, igual que fan na televisión, porque se o facemos pensando de memoria, aínda que o levamos moi preparado, se nos escapa un montón de tempos que nos quedamos en blanco. Entón, se o temos aí, vamos moi rápidos e a capacidade de isto é que nos permite logo, pues nos permite facer flipped classroom, é dicir, ter clases grabadas e o día que ti faltas poñer aos rapaces, ou dicirlles que vexan un vídeo e logo na clase facemos actividades máis dinámicas, de reforzo, aquel que necesita verte 50 veces e que lle repitas o mismo, pois xa está, lévalo en vídeo, como teño feito algunhas veces. Te permite, que máis te permite? Aqueles alumnos que están enfermos no hospital, educación para adultos que non van tanto, pois é unha solución estupenda esta. E aquí tedes un vídeo de como funciona isto. Nos aquí complicamos un pouco, metimos un micro externo para ter máis calidade, de acordo? É moi importante a iluminación, que o verde este moi iluminado para poder discriminar e que non nos pase o que nos pasou aquí agora. Va saindo os twitters. Entonces, estamos vendo o proceso que faría eu aquí, pero con fondo verde, ¿vale? Teleprompt. Pincamos en cámara, en teleprompt, y en teleprompt vamos a poner el texto que a nosotros nos da la gana. Para eso nos vamos al Drive, buscamos en nuestra carpeta, como lo tenemos todo súper ordenado en carpetas, introducción, origen, capas de atmósfera, capas de... Eu e Jorge íbamos traballando en Drive, non tiñamos tiempo que estar físicamente, cada un desde a súa casa íbamos traballando guiones para unhas unidades de meteoroloxía, non? Aparte do que facían os rapaces, nos fixemos uns vídeos que vos ensino que están en YouTube, de meteoroloxía para rapaces. Entonces, el na súa casa e unha miña, íbamos revisando, estaba en Drive, chegábamos ali, dentro da tableta temos Drive, copiamos, que sempre é a última versión boa, se pega aí, tan fácil como que vedes aí, é presionar, pegar, no programa, pero isto máis interactivo non pode ser, con os tweets en directo. Empezamos a gravar, para que lo veamos todo así en directo. Venga, vai a cosa. Toco, 3, 2, 1. Como ya dijimos, la atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. La dividimos en 5 partes, según las propiedades que presenta a distinta altura. Los nombres que tienen las capas son de más cerca a más lejos respecto a la superficie terrestre: la troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y la exosfera. Hola, soy Jorge. Luego con un poco de edición hacemos esto. La predicción del tiempo para los próximos días. Vale. Oiga, la más cercana a la superficie terrestre, que se llama la troposfera. Ahí está. Queremos saber
quants, que no incluyen los ideogramas, que son los que nos dan la información ya cocinada. Dúas atmosferas actuais podemos coñecer como helio que forman a actual atmosfera. Dúas atmosferas que moi parecidas a claro, a posibilidade de non dicir aos rapaces mirade para aí, para a atmósfera secundaria da atmósfera formada por hidróxeno. No, es que ti lo estás marcando, ti lo estás sinalando. E aí, en eso, a verdade é que estes días estou facendo unhas grabacións cos alumnos, fixemos uns vídeos interactivos, entón estou vendo, eu lles dou a opción de que escollan entre o profesor marcando, é dicir, o profesor está dentro da información, porque é moi importante a linguaxe non verbal, porque nós, con a linguaxe non verbal, estamos remarcando, afirmando, señalando, negando. Entón, iso axuda moitísimo a que o rapaz comprenda. Entón, eu lles dou a opción do profesor metido, un avatar que di o mismo discurso e o que sería un slidecast, é dicir, si un profesor, é dicir, a voz en off. Sí. E, bueno, isto foi o que fixemos. Me faltarían unhas diapositivas que podedes traballar as vos desde a vosa casa. Vos invito a esas 3 diapositivas que nos faltan que as vexamos. E basicamente o que fixemos, de acordo? Isto é un pouco o que fixemos e moitísimas gracias por atenderme e escoitar o que os vim a cantar. Gracias. Se alguén quere facer alguna pregunta a Xacobo ou a... Alguén ten alguna preguntiña? De todos os xeitos, se alguén quere contactarme por email, é o mesmo. Teño xacobodetoro@gmail, xacobodetoro@yahoo, xacobodetoro de todo, xacobodetoro ou xaco profe de ciencias para todo. En Yahoo, Gmail, tal, mandades un email, é o que queirades. Alguna preguntiña aquí agora, non? Bueno. Pois moitas gracias. Pois moitas gracias por todo. Gracias. Quedé un poquín pillado aí ao final, porque perdín aí esos minutiños, bueno. Claro, o directo que ten. Pero bueno, bien, fíjate casi ao final. Al final funcionou, a tecnología é... Para que ás veces é difícil, sobre todo en directo, te arriscas así ás veces a que... Bueno, eu sempre tengo unha charla, agora traballo así. Sí. Que de feito eu teño un programiña que se chama, que era outra posibilidade, Explainer, dice que es la leche. Explainer, dice que va a conocer eso. Explainer, dice que puse unha clase. Sí. Explainer, dice que estuvo así, y puesto desde el después. Aquí, para... Hola, Jorge. Sí, es este. Escribo... Sí, como vas a falar delante, sentadiño... Pois sí, con micrófono, sí. Sí, ten. Hai que colocarle a él o micro, sí, Jorge. Sí, quere facer. Bueno, non foi tan malo o tema de... No, penso que estuvo... Podemos asaltar, ¿no? A saltar, sí. Bueno, que eso todos, ¿no? Bueno, vamos, claro. Si buscas en internet Xacobo de Toro... Pero o que faz tamén, ao principio non dixeches algo de... vale. Pero Touchcast. Sí, eso apunté. Paso de diapositiva... Si quieres te lo pago yo, si me vas indicando. Cantas estudio. ¿Quieres? Probaba cosas décimas. Sí. A ver, fixemos cosas con croma, pero co Power Directo, claro, non ten nada. Sí, a ver, moito máis fácil. hai outra posibilidade que tedes que se chama X. Una carpeta aparte... Sí. Pero me pasé aquí cuando estará aí, tutoriais que ten. Quieres lanzar. Sí, mira, apúntame os dous. Xacobo de Toro, @gmail. ¿Qué quería? O pendrive collido, verdade? Mira, aí hai un, eso. Ahora vou comprobar, xa está. Venga, graciñas. Nada. Hasta logo. Xacobo de Toro, @gmail.com, todo xunto. Sí, te voy a llevar esos.
directamente o controlan desde ahí el sonido? No, pero también se controla, pero encenderlo hay que encenderlo. Vale. Está allí. Pero vamos a probar. Cuando te diga yo, empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, dos, tres, sí. Ahora. Sí, se oye, ¿no? Yo no oí nada. No. Yo tampoco. Yo oí, ¿eh? ¿Sí? Uno, dos, sí. Vale. ¿Empezáis ya o...? No, esperamos, me ha dicho, dos minutitos más. Entonces apagamos. Ah, vale. Las baterías... Abres esto, ahí mantienes pulsado, o sea, le pegas un toque y está. Apagamos cuando hay que mantener. Para no sentarme ahí, luego yo me siento cuando tú empieces. No sé quién tiene. Sí, tú lo ves en la pantalla de allá, lo ves tú, sí. Pues empezamos. ¿Vas a estar por aquí delante o detrás o ahí? Pois de novo, é un auténtico prazer presentar agora a Sergio Clavero, profesor do IES de Cacheiras, nunha materia da que algúns somos fans, que é alfabetización audiovisual, e que engarza moi ben con o que escuchaxedes na primeira ponencia desta mañán con Andrea. A alfabetización ou educación audiovisual é un pouco a cenicienta do sistema educativo, porque, como ben dixo Andrea, pensamos moitos, todos estamos imbuídos polas imaxes, polos sons, polo audiovisual, e, sin embargo, ninguén se preocupa moito da linguaxe audiovisual, como traballala nas aulas. Os de linguas porque pensan que é educación artística, os de outras materias porque pensan que xa ten os programas bastante completos e demais. Entón, para mí é moi grato presentar a alguén que se preocupa de algo tan necesario como é a alfabetización audiovisual nos centros. Sabedes que YouTube se está convertindo, como dixo Andrea, no buscador preferente dos rapaces. Falan máis a veces con imaxes
que con verbas propiamente ditas, non? Entón, esta experiencia que trae Sergio é toda unha experiencia premiada, avalada polo Ministerio de Educación e tamén pola Fundación de Cinema Jove de Valencia, que espero que co que va a mostrarnos anime a quen quera traballar isto na aula pola necesidade que verdadeiramente ten. Hola, buenos días. Pues efectivamente, engarzando un poco con lo que comentó Andrea Giraldez esta mañana, me llamó la atención precisamente que incidiera en la necesidad del lenguaje audiovisual. Efectivamente, vivimos en un mundo de pantallas donde la información llega fundamentalmente a través de las imágenes y los sonidos audiovisuales y, sin embargo, no existe una alfabetización reglada del lenguaje audiovisual. Así como dedicamos muchas horas al lenguaje escrito y hablado, pues no se dedica ni un solo minuto a este tema. Mi preocupación por este tipo de alfabetización, al venir de la formación de Bellas Artes en la especialidad de audiovisuales y, por otro lado, pues haber trabajado en cine, pues me llevan a entender que es imprescindible este tipo de alfabetización. Como estamos en un ámbito de las nuevas tecnologías, pues efectivamente las nuevas tecnologías lo que han hecho es facilitarnos el acceso a todo el sistema de producción de una obra audiovisual y es lo que debemos aprovechar. Soy de la idea de que las nuevas tecnologías simplemente deben ser unas herramientas que usamos en función de nuestras necesidades, pero nada más. Y por lo tanto buscamos esas tecnologías que nos faciliten ese trabajo. Como os decía, pues este proyecto es una experiencia didáctica de alfabetización audiovisual fundamentalmente, pero que además lleva muchos añadidos que tienen que ver, por ejemplo, con el fomento de la creatividad, con el trabajo colaborativo, con el uso de las herramientas TIC y también con la educación en valores. Más o menos iré desarrollando todos estos aspectos de una manera lo más sintética posible para dejar tiempo después al final por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pero bueno, es un tema muy complejo. En el día a día, como todos sabéis, en el ámbito educativo, pues es muy difícil sintetizar todo el tipo de trabajo y todos los aspectos que conlleva. El contexto, pues el que acabamos de hablar. Mensajes de todo tipo, acceso muy rápido y muy fácil a un montón de contenidos y hay que aprender a diferenciar lo interesante de lo no interesante, podemos dejarlo así. Sabemos que lo interesante pues, es un porcentaje muy pequeño en relación a todo el conjunto y, por lo tanto, hay que enseñar al alumnado todos estos aspectos. En relación al audiovisual, pues como se comentaba, pues ya no solo accedemos a los contenidos audiovisuales, sino que además, en muchos casos, pues la facilitación de las tecnologías nos permiten hacer nuestros propios vídeos y hacerlos públicos. Y esto pues tiene muchos peligros. Y además, pues a veces estamos colgando cosas pues, que no tienen el más mínimo interés y que además están mal realizados, puesto que detrás de un audiovisual hay un lenguaje y hay que conocerlo. Hay que conocerlo desde el punto de vista sintáctico, pero también hay que conocerlo desde el punto de vista creativo y como creadores. Entonces, este proyecto lo que intenta es abordar en su totalidad esta alfabetización. La UNESCO desde hace décadas y la Unión Europea están intentando implantar estos contenidos en el diseño curricular, pero no se acaba de hacer, pues por todo lo que sabemos, es muy difícil mover todo un sistema educativo y bueno, lo que se hace puntualmente es introducir unos pequeños conceptos en alguna materia como educación plástica y visual, de la que soy profesor, pero no se aborda de una manera global como se ha hecho en otros países, donde se enseña desde la etapa de infantil. De tal manera que se intentan formar espectadores y ciudadanos críticos. Ese es el sentido último de todo este proceso. Bien, la aplicación concreta en el Instituto de Cacheiras, bueno, pues este proyecto lo propuse hace 8 años, el claustro lo aprobó, se aprobó en todas las instancias y lo que hicimos fue abordarlo a través de optativas de centro, tanto en tercero de la ESO como en cuarto de la ESO, y en cultura audiovisual como optativa también en primero de bachillerato. Además, pues como os decía, pues tenemos un bloque de contenidos en educación plástica y visual donde podemos introducir ese contenido y trabajarlo. Lo que pasa es que la disposición horaria y temporal pues es muy limitada para lo que se supone un proceso global, que es el de trabajar el proceso creativo que lleva su tiempo. Y bueno, en estos 8 años pues
ha trabajado y colaborado profesorado del centro y han pasado alrededor de 250-300 alumnos que eligen esta optativa, unos años en mayor cantidad, otros años en menor cantidad, incluso algún año pues no ha habido grupo y no se ha podido impartir. Quiero decir que tampoco es que sea especialmente atractivo este tipo de contenidos, sobre todo porque saben que se trabaja mucho y que debe dedicarse tiempo extra, como se ha explicado también durante esta mañana, hay que dedicar tiempo extra y por lo tanto hay que tener una disposición y una motivación especial. Antes de seguir con el proyecto, pues me gustaría enseñaros uno de los vídeos que tenemos aquí. Podéis ver muchos más en la red, ya hablaremos un poco más adelante de esto. Os voy a poner unos spots sociales, es una pequeña selección de spots con contenido social, hecho por alumnos de tercero de la ESO, cuarto de la ESO, en algún caso por alumnos de primero bachillerato. Y bueno, como veis, pues se pueden abordar, como había dicho antes, temas sociales y después veremos de qué manera. Bueno, vamos a ver esos spots sociales para que os hagáis una idea del tipo de trabajo. Hacemos otros muchos trabajos muy diversos, pero este, que es un poco breve, se nos ajusta un poco al tiempo del que dice. Del Estado de la Unión. El presidente de Estados Unidos como una apuesta económica y apoyo a la clase media para superar la crisis. Los republicanos quieren que ponga ya límite al gasto. La comunidad internacional aborda el futuro de Afganistán. Perdón, estaba mirando para el móvil. ¿Eres tú? Sì? Alice. Che? Ti rimanda in ospedale. Ti dà vergogna, no? No, pagando una polizia sta in coma. Non mi jodas.
Bueno, este es un pequeño ejemplo de otros muchísimas obras audiovisuales que podéis ver en el canal de YouTube que tenemos. Voy a explicar un poco en qué consiste el proyecto y cómo utilizamos, qué metodología utilizamos y qué estructura y de qué manera vamos engarzando todos los contenidos. Bueno, los objetivos, entre otros, pues hay algunos muy importantes, muchos de ellos se han tratado estos días. Por un lado, lógicamente, el de la alfabetización audiovisual. Por otro lado, la posibilidad de trabajar de manera colaborativa y cooperativa. El fomento de la creatividad, puesto que todo lo que habéis visto, todo el proceso, incluida la idea inicial, es de los alumnos, exactamente todo el proceso de producción de la obra audiovisual, del inicio al final. Las herramientas TIC necesarias para poder hacer un corto, que puede ser una pequeña cámara, un software libre de edición y poco más, no es necesario nada más, internet, ya hablaremos luego para qué. Y luego lo que hablábamos de la educación en valores, en función del tema que propongas, pues incluso en una ficción pues pueden tratar un tema o pueden desarrollar un tema de interés social y que sirva además, por ejemplo, estos spots sociales podrían servir pues para iniciar un tema de debate en un aula, por ejemplo, sobre cualquiera de estos temas. La metodología, pues es una metodología por proyectos, de la que también se ha hablado, no se puede trabajar de otra manera. Se comentaba lo del diseño curricular, las programaciones. Bueno, todos sabemos que podemos trabajar de otra manera y que un proyecto pues, puede contener muchos de esos contenidos y que, por lo tanto, se están trabajando, pero que seguramente se están trabajando con más profundidad y con más interés para los alumnos que si lo hacemos pues, enumerando todos estos contenidos. Esta metodología, pues digamos que se estructura de la siguiente manera. Hay muchas maneras de abordar esto, hay mucha gente que trata los temas audiovisuales de diferentes formas, más o menos similares. En mi caso, considero que un lenguaje como tal debe tratarse en primer lugar desarrollando los conceptos básicos de la sintaxis audiovisual, que ponen ahí más o menos enumerados, los tipos de plano, las angulaciones y poco más, transiciones, escena. Lo hago a través de una presentación con fragmentos de la historia del cine, de grandes películas y de grandes directores, porque es una manera también de educar un poco la mirada y saber que existen otras cosas, aparte de lo que vemos habitualmente y a lo que tenemos acceso. Creo que un centro educativo debe ser un centro cultural, donde los alumnos tengan acceso a la cultura de verdad con mayúsculas. No hace falta ponerles una película completa, pero les pones un pequeño fragmento para explicar, por ejemplo, lo que es un primer plano y de paso les hablas de ese director, de esa película, de ese movimiento artístico cinematográfico y algo les queda ahí. Luego a veces pues te comentan, pues ayer resulta que en tal canal pues daban la película de este que nos hablaste el otro día y se trata de que realmente para ellos también sea un lugar donde conocer cosas nuevas, más allá de lo que están habituados. Entonces, a través de ese tipo de ejemplos pues vamos viendo cada uno de estos contenidos. Ahora simplemente se trata de enumerarlos, de ver cómo son formalmente y cómo funcionan de manera expresiva. Una segunda parte, que sería el análisis, es necesario ponerse como espectador, ponerse también a analizar, a mirar lo que estamos viendo y escuchando y sacar algún tipo de conclusión sobre lo que se nos intenta narrar y de cómo se nos narra todo eso. Entonces lo hacemos a través de la publicidad fundamentalmente porque son obras muy breves, con mucha carga de profundidad y muy interesantes para desmenuzar y ver exactamente qué es lo que nos querían vender habitualmente y qué estrategias utiliza para venderlo, desde el punto de vista formal, pero también desde el punto de vista expresivo. Y el análisis les sirve también para entender que se trata de un análisis creativo, no queremos simplemente literalmente ver qué nos cuenta, sino que queremos ponernos en el lado del director, de la persona que ha creado eso, e intentar desentrañar cómo ha utilizado los recursos del lenguaje para contar qué cosa, cuál es el mensaje que nos llega, pero cuál es el mensaje que podemos intuir una vez que podemos debatir un poco sobre esos aspectos. Entonces el análisis es muy importante porque es ahí donde se produce un primer cambio de la mirada, también se hablaba esta mañana de esto, porque ellos a partir de ese momento, en alguna ocasión, no siempre por supuesto, pero en alguna ocasión ven algo y se lo cuestionan, o hay algo que les llama la atención y empiezan a pensar un poco sobre ese aspecto. Y entonces es fundamental en ese sentido, en que veamos cómo ha construido, dentro de todas las posibilidades expresivas que tenía ese director para comunicar algo, cómo lo ha utilizado y cuál es el sentido o cuál creemos que puede ser el sentido de haber utilizado ese criterio.
Y, por supuesto, una tercera fase, que sería la creación audiovisual. En esta primera fase de sintaxis y de análisis solemos dedicar un par de meses y, paralelamente, allá por el mes de octubre-noviembre, intento ya iniciar el proceso creativo proponiendo que ellos mismos, pues al día siguiente, por ejemplo, traigan ideas sobre qué les gustaría contar, qué tipo de género, qué tipo de temática, lo que ellos quieran, qué es lo que les gustaría hacer para que lo expongan públicamente, que es algo muy interesante. Ya os digo que puede conjugar muchos aspectos, tienen que salir, tienen que exponer cuál es su idea, cuál es su planteamiento, de alguna manera convencer a los compañeros, y van pasando todos ellos y van exponiendo cuál es su idea inicial. Es decir, que luego a partir de ahí, paralelamente, mientras vamos haciendo análisis publicitario, también ellos van poco a poco construyendo la idea para que también no nos pille el tiempo, porque estos procesos son bastante largos. Bueno, aquí tenéis un blog, uno de ellos, Caderno de Rodas y Persoas, que es un blog de aula hecho por el alumnado, contando el proceso creativo de un corto, que se llama Persoas, del que hablaremos luego más adelante. Y bueno, por si a alguien le interesa, pues está estructurado para que, si lo vamos viendo en el menú, pues podamos ver un poco cómo han ido haciendo ese trabajo. Cuesta mucho que participen en el blog y de que elaboren los artículos, y etcétera, etcétera. No es tan fácil esto de las tecnologías, pero bueno, a base de insistir, pues bueno, ahí hay por lo menos hay un seguimiento un poco de cuál ha sido el proceso y cuáles han sido sus dificultades y sus aciertos. El corto del que os hablaba, Persoas, y voy a explicaros un poco el proceso creativo que sigo, un poco explicando también cómo fue el de este cortometraje. Primero, es un trabajo cooperativo, por lo tanto, todo el desarrollo creativo lo hacen por grupos. Normalmente trabajamos grupos de 5 alumnos, en función un poco del total del aula, claro, y se reparten las funciones. Director, productor, director de fotografía, técnico de montaje, guionista, y a partir de ahí lo que van a hacer es trabajar y desarrollar sus funciones. Es muy interesante porque a veces te sorprenden cómo alumnos más o menos pasivos en otras materias o incluso en la propia, cuando los contenidos son otros, pues a veces se activan y resulta que son los líderes, los que impulsan el proyecto, los que organizan el proyecto, y eso les ayuda un poco, ¿no?, a valorarse un poquito más y a que nosotros también los valoremos un poco más en su trabajo. Un productor tiene que ser una persona organizada, un director tiene que saber dirigir al resto de compañeros y tener clara la idea, etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque todo el proceso inicial de elaborar la idea, el guión, etcétera, etcétera, lo tienen que hacer a través del debate. Tienen que debatirlo, tienen que exponer sus ideas, tienen que convencer a sus compañeros, tienen que saber escuchar, tienen que descubrir que aquello que dice el compañero igual es muy interesante y además se conjuga muy bien con lo que yo decía y me aporta una idea nueva. Y tienen después, fundamentalmente, que llegar a acuerdos. Hay que llegar a acuerdos, no nos podemos estancar y hay que saber, pues, o al menos intentar ver que la idea del compañero puede ser muy interesante, más que la nuestra, y que por lo tanto hay que saber un poco, ¿no?, delegar un poco todo en el debate. Y luego que tienen que saber organizarse de maravilla, porque si no se va el tiempo, deben saber planificarse y deben asumir todas las responsabilidades, las individuales, pero también las del grupo. Y saben que no asumir su responsabilidad influye en el trabajo del grupo, y por lo tanto el propio grupo es el que da el aviso al compañero sobre aquello que debía hacer y no hizo, o en el plazo en el que debía hacerlo. Y es muy interesante ver cómo ellos mismos, pues, tienen que resolver los conflictos. Lo normal es que lo primero que hacen es acudir al profesor, y yo como profesor al menos, pues lo que hago es volverles la pelota a ellos y decirles: esto lo resolvéis vosotros, y si veis que se atasca y que no hay manera de resolverlo, entonces si queréis intervengo y me decís qué tipo de intervención queréis que tenga. Y entonces se trata de hacer ver un poco, sobre todo, que están trabajando en grupo, que deben colaborar entre sí, que deben coordinarse correctamente. Las herramientas TIC, pues yo llevo trabajando con herramientas TIC desde los ordenadores Amiga y todas estas cosas, y sinceramente pues las utilizo como una herramienta. Yo incluso les explico a ellos, es como si llevas un martillo en el bolsillo, pues si no vas a clavar un clavo, pues ¿para qué llevas un martillo en el bolsillo y no lo vas a usar para ninguna otra cosa? Las TIC para mí son simplemente una herramienta. Si necesito algo, busco a ver si existe, me informo, pregunto, y si me es útil,
pues lo utilizamos. Ellos están habituados a utilizar las herramientas TIC para el ocio y es muy complicado que las utilicen como una herramienta de trabajo, salvo, supongo, que en centros donde ya están habituados. En el nuestro, pues que desgraciadamente no tenemos tampoco el proyecto Avalar, pues es complicado. Es complicado que entiendan que vamos a utilizarlas. No noto que haya una motivación extra, hay algunos que sí, pero hay otros que no, que le da igual que utilices una plataforma de trabajo colaborativo que no la utilices. El tipo de trabajo que van a hacer es el mismo. Y entonces yo entiendo las herramientas TIC de esta manera. En un proceso de creación audiovisual parece que a veces nos enredamos en las posibilidades técnicas y demás. Sinceramente, hoy en día algo que grabe en vídeo es suficiente, un software libre y un ordenador con la capacidad suficiente para poder montar eso. Y no hay nada más que utilizar. Por lo tanto, en principio, no hay ninguna dificultad. No deberíamos enredarnos en las TIC. Otra cosa es que los procesos, por ejemplo, en edición, pues nosotros utilizamos, como veis ahí, el Premiere, que es un programa profesional, ahora estamos mudando al sistema Apple, pero como yo les explico, yo no les explico, estamos muy habituados también, yo quiero conocer absolutamente todo sobre este software de edición. Claro, un software de edición como este, pues tiene cientos y cientos y cientos de opciones. Pero yo lo único que les explico es, primero, cuál es el concepto de montaje, que eso es lo importante, cómo narramos a través de imágenes y sonidos, y en segundo lugar les digo, y esto corta y pega, que es lo que se hace físicamente con un cine, con un fotograma, con una película, cortar y pegar. Y por lo tanto, es lo único que nos interesa. Que luego necesito hacer esto o lo otro, pues bueno, vamos a ver si hay una necesidad narrativa, lo primero, y en caso de que la haya, vamos a ver dónde está esa opción, si existe y si es posible. Y si no la hay, pues buscamos una alternativa, porque lo importante es la narración. Entonces, no hay que enredarse en estas cosas. De la misma manera, trabajamos con plataforma de trabajo colaborativo. Yo utilizo una que se llama ahora Redboot, que pues me descubrieron esta plataforma y se adecuaba muy bien al tipo de trabajo y la organización que llevábamos a cabo en la materia. Parecía casi diseñada para ese tipo de trabajo y entonces utilizo eso. Otras personas pues podrán utilizar un aula virtual o lo que sea. Pero está muy bien porque les permite trabajar fuera de horario de aula, les permite tener todos los documentos ahí, les permite interactuar en una especie de chat, enviarse notas, hablar, discutir sobre la idea o sobre el argumento que están desarrollando, y es una manera de avanzar en ese trabajo y por otro lado de que esté todo contenido ahí, y así no pasa esto de que es que fulanito tenía el guión y no ha venido hoy y no podemos hacer nada. Bueno, pues está ahí y no hay excusa. Y las propuestas de trabajo, pues hay muchas. Aquí enumero algunas, expos sociales, a partir de un artículo de prensa puede surgir una idea, a veces les planteo el tema de los sueños porque da lugar a cualquier cosa, más creativa, menos creativa, y por lo tanto a generar también emociones y sensaciones. No se trata de contar una cosa literalmente, microrelatos que se pueden crear primero previamente y después hacer una adaptación, la poesía, etcétera, etcétera. Nosotros en cuarto este año estamos trabajando el videopoema, entonces están elaborando no un poema escrito, sino que están elaborando un objeto audiovisual que tenga un aire poético y que cuente y emocione y transmita esas sensaciones que ellos quieren transmitir, con un tema que en este caso es el de, bueno, esto que se lleva mucho ahora, ¿no? de oponer o contraponer las emociones personales reales, el contacto físico con las relaciones virtuales a través de las tecnologías, pero se trata de darle ese aire más o menos poético. Pero ya os digo que las propuestas pueden ser muy, muy diversas. Como aquí habrá profesorado de todo tipo, pues puede ser para hacer un vídeo didáctico, puede ser para explicar algún tipo de concepto, puede ser cualquier obra. La cuestión es que el proyecto debe tener una fase de producción, da igual el contenido del audiovisual, el proceso debe ser siempre el mismo, los contenidos deben ser siempre los mismos. En este caso, Persoas, no lo voy a proyectar porque dura 15 minutos y se nos va todo el tiempo. Os voy a proyectar luego el tráiler por si alguien le anima a verlo. Está en el canal de YouTube de Atoruso Films, Persoas, está con subtítulos en castellano también como Personas. En este caso, por ejemplo, hablábamos antes de qué proponer. En este caso, pues el centro trabajaba en el proyecto Comenius de teatro con varios países y uno de los alumnos que participaba en el grupo de teatro también lo tenía yo en el aula, y entonces pues le pregunté, oye, mira, como sé que estás escribiendo todo el argumento de la obra teatral, me lo pasas, lo leo y hablamos a ver.
Me pareció que era muy interesante y que era muy ajustable al trabajo de aula, y lo que hicimos fue hacer paralelamente, por un lado se estaba desarrollando el guión teatral y la obra de teatro, por otro lado se estaba desarrollando una obra audiovisual que no tienen nada que ver. Son dos lenguajes completamente distintos. Podéis ver también la obra teatral que se grabó en Marsella en el canal de YouTube, y podéis comparar que efectivamente tienen sus nexos en común, su temática, pero que luego son obras completamente distintas. El tema de las migraciones trataban 4 personajes que emigran por 4 conflictos distintos, lo cual me permitía trabajar con 4 grupos de 5 alumnos, cada uno de los cuales desarrollaba uno de los personajes y una de las historias y de esos conflictos, para luego engarzarlo todo en un mismo guión, que lo hizo el grupo en el que estaba este alumno que estaba desarrollando la historia, y se trata de seguir todas las fases de producción lógicas en cualquier obra audiovisual, que son las 3 fases de preproducción, producción, postproducción. Bueno, una preproducción es fundamental, es a veces lo que menos se trabaja y es lo que más hay que trabajar. Es decir, qué quiero contar, cómo lo voy a contar, y a partir de ahí desarrollar un guión, que hacen referencia a la idea, al argumento y posteriormente el guión. Que es muy importante que tengan muy claro qué es lo que quieren contar y después cómo lo van a contar. Y a partir de ahí, pues trabajan absolutamente todo, el storyboard, las localizaciones, el casting, todo el sistema de producción que quieran llevar. Yo a veces me plantean cosas y les digo, bueno, lo vais a hacer vosotros. Vosotros sabréis lo que queréis hacer, no os compliquéis la vida. Entonces lo que hacemos es tener reuniones, tengo reuniones con ellos por grupos y luego a veces también reuniones por funciones. Nos reunimos con todos los productores o con todos los guionistas para tratar asuntos concretos. Y cuando trabajamos en grupo, con un grupo, pues me cuentan. Yo creo que la debe ser, cuéntame lo que quieres hacer y luego igual yo te pregunto algo. A veces son preguntas dirigidas, sabes lo que buscas, pero quieres que te lo cuenten ellos, para ver si tienen claro lo que van a contar, cómo lo van a hacer, etcétera, etcétera. Y lo que hago como profesor es ayudar. Cuando plantean cosas, pues ayudar con el conocimiento previo, pues para que no se compliquen la vida en cuestiones que no son importantes, como las ciertas localizaciones o ciertos aspectos técnicos. Todo lo hacen ellos. Los archivos sonoros, pues se habló sobre esta cuestión también. Nosotros, los derechos de autor son sagrados. Yo debo educar en que los derechos de autor son sagrados. Como creadores, descubren que efectivamente nadie debe hacer uso de aquello que has creado sin tu permiso. A mí me parece básico. Y en el audio, pues suele haber muchos problemas, sobre todo cuando se es aficionado. No hay ningún problema en crear un audio. Vas al ITE, por ejemplo, y tiene un banco de sonidos que ya conoceréis seguramente, y ahí encuentras sonidos de todo tipo para incorporar, e incluso fragmentos musicales. Y hay páginas donde hay músicas de libre uso igualmente. Por lo tanto, no hay ninguna disculpa para no utilizar todo aquello que esté de libre uso. Y la producción, pues ellos ruedan, cuando doy el visto bueno a todo el proceso de preproducción, entonces ya ruedan, y ruedan ellos solos. Yo jamás voy a los rodajes. En Persoas fui porque, bueno, había actores profesionales y había que controlar los tiempos más que otra cosa, y las agendas. Pero yo no voy a los rodajes, ellos cogen el material y ruedan, se planifican, traen el material, lo vemos, a veces no está del todo bien, a veces sí, hay que corregir cosas, lo hablamos y ellos vuelven a rodar. El material es el propio del centro habitualmente y nunca, jamás se ha estropeado nada ni se ha perdido nada. Es decir, yo creo que dejar la responsabilidad a los alumnos me parece muy interesante. Y son cámaras, pues alguna pues un poquito más cara, que se hizo un esfuerzo económico en el centro, y las cámaras vuelven siempre perfectas, a veces cuando se la lleva un profesor no tan perfectas. Es así. Bien, y en la postproducción, pues igualmente, con todo ese material, pues lo organizan y empezamos a contar la historia. Es donde se empieza a contar la historia y, por lo tanto, pues bueno, tienen que entender que efectivamente ahí hay mucho que trabajar. Tenemos un material que hemos rodado y unos sonidos que hemos cogido y que vamos a trabajar con ellos para acabar de hacer la obra. En este caso, en Persoas, a raíz de Persoas, pues planteé al Conservatorio Profesional de Música de Santiago la posibilidad de que generaran y crearan los alumnos las bandas sonoras de las películas, y es una opción. A veces nos limitamos demasiado. Yo creo que hay alrededor nuestro muchísima gente trabajando muy bien, con muchas posibilidades, alumnos jóvenes con muchas capacidades creativas, y hay que darles el espacio y el tiempo para poder desarrollarlas. En este caso, pues una exalumna del centro que estaba estudiando en el conservatorio
pues es la que compuso la banda sonora. Uno de los alumnos, el percusionista, es alumno también del centro y alumno del conservatorio, y el resto de alumnos que participan en la interpretación son también del conservatorio. Se grabó en el conservatorio con la ayuda del profesorado y bueno, me pareció una experiencia muy enriquecedora y muy interesante. A mí desde luego me encantó la posibilidad de estar en la grabación de la banda sonora y ver cómo funcionaba, y realmente fue un trabajo excelente. Y bueno, esas posibilidades están ahí. Quien dice un conservatorio, pues dice una escuela de música, o un alumno que en el centro pues también tiene esas inquietudes. Bueno, en cuanto a la divulgación, como todo debe ser divulgado, pues como os decía, pues hay un blog, Aturuso Films, donde podéis encontrar unidades didácticas, procesos de trabajo, documentos sobre alfabetización audiovisual, etcétera, etcétera. Cada uno pues puede y encontrar cosas, también enlaces al ITE, por ejemplo, al banco de sonidos, etcétera, etcétera. Caderno de Rodase, que os explicaba antes, donde está el proceso creativo de Persoas. Un canal de YouTube donde podéis ver muchas más obras realizadas por los alumnos. Por cierto, también hacen el diseño de los carteles, el diseño de las carátulas, etcétera, etcétera. A veces no nos da tiempo. Esto que estoy explicando ahora, tengo que matizar que, como todo proceso creativo, lo importante pues es el propio proceso. La obra final yo creo que es un objetivo importante para ellos y para nosotros, pero que no es, digamos, el objetivo final, y que por lo tanto a veces en el proceso se producen errores, planificación errónea, etcétera, etcétera, y que es parte del aprendizaje y no pasa nada, y por lo tanto hay veces que la obra no se acaba, no es visible. En la mayor parte de los casos hasta ahora sí, pero muchas veces ocurre lo contrario. Para mí el proceso de aprendizaje ha sido igualmente válido y igualmente interesante para ellos. Ellos son los que tienen que decir hasta qué punto, qué es lo que han aprendido, cuál ha sido la experiencia que han tenido en este trabajo. En cuanto a la aplicación en el aula, pues hay cuestiones muy importantes como la organización y la planificación, que es la que debemos hacer como profesores. No proponer algo que se escapa un poco a las posibilidades. Un spot social, por ejemplo, puede ser algo interesante, 30 segundos, un mensaje muy claro, muy sencillo. Antes en los spots habéis visto uno de un plano fijo, ¿no?, donde había un río y nada más. Bueno, en este caso era para presentar a un concurso que querían hacerlo, 3 semanas de tiempo. Hay que saber transmitir un mensaje claro con pocos medios y con poco tiempo. Y bueno, vosotros diréis si os parece eficaz o no, pero se rodó en una tarde. Toda esa basura que veis en el río la pusieron ellos y luego la recogieron igualmente. Y el mensaje ha sido igualmente eficaz. Quiero decir que no hace falta un curso completo. Lo que pasa es que si tienes un curso completo, pues intentas, digamos, hacer algo más complejo. Y como os decía, como conclusiones, todas estas posibilidades metodológicas, hablábamos antes de las TIC efectivamente pueden, entre otras cosas, no son necesarias, imprescindibles, pero pueden provocar un cambio metodológico y facilitarlo, y es muy interesante en ese sentido, y que sobre todo que la mirada sea crítica, que sea una mirada consciente y que seamos capaces de ver y de discernir aquello que nos interesa, aquello que no nos interesa, aquello que nos parece, aquella idea que se nos está transmitiendo que nos parece adecuada, aquella en la que estamos en contra. Y bueno, tenéis un correo, Aturuso Films Gmail, por si alguien quiere contactar conmigo o quiere algún tipo de información. Está casi todo disponible en el blog, pero por si quiere algún tipo de comunicación. Y os voy a poner ahora para finalizar, antes de que podáis hacer alguna pregunta, el tráiler de Persoas, por si alguien le incita a verlo. Y bueno, tengo que decir, perdón, que como os decía, participó Chévere. Chévere está en el concello de Teo y a veces, bueno, pues tiene algunas actividades relacionadas con los centros educativos de la zona. A veces nos invitan a los estrenos de sus obras, etcétera, etcétera. Y bueno, en este caso lo planteamos porque nos parecía que los personajes requerían de adultos y que, bueno, que estaba lo suficientemente interesante como para provocar una participación con los actores. Y bueno, ellos encantados, estuvieron muy disponibles, ajustamos agendas. Se dejaron dirigir de maravilla porque ellos solo hicieron las interpretaciones. Ellos llegaron allí, no sabíamos si se habían leído el guión, si no se lo sabían, si no sabíamos nada. Llegaron allí, en las agendas intentamos ajustarlas. Fueron 5 tardes de rodaje, nada más que 5, por lo tanto está rodado así muy rápido todo. Y después lo que os hablaba de la colaboración con el conservatorio, ahora vais a escuchar algo de lo que se hizo en la banda sonora. Bueno, os dejo con el tráiler.
Sí, va. E nós agora que facemos, E que propós? Cruzar a fronteira outra vez? Mataríanos? Merda, non cheguei aquí para ser prisioneiro outra vez, Non quero fuxir máis! A túa obriga é coidar e respetar o teu home. O meu home? E quen me respeta a min? Lembroche que a min me casaron os teus queridos pais. Só tiña 14 anos. Eu non vou participar máis deste conflicto sen fin. Que hai que facer é falar. Que estupidez. De que queres falar? Agora non teño nin tempo, nin paciencia. Se de verdade queres sair de aquí, vas guardar isto e valo enterrar cando chegues a costa. Entendido? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, queréis conocer algo sobre cualquier aspecto. Sí. Está ahí. A miña materia é alemán, entonces eu, a parte esta da linguaxe cinematográfica se me escapa completamente. Bueno, ahí hace falta formación de profesorado, claro, para que haya un grupo de gente en un centro que conozca las herramientas básicas, por lo menos del lenguaje, y poder trabajar igual, pues no como este esfuerzo, que es un esfuerzo, bueno, casi personal, colaboran puntualmente profesores, pues de inglés, de galego, incluso haciendo de actores en algunos casos. Es limitado, pero bueno, este año, por ejemplo, hemos hecho un grupo de trabajo en el centro, en el ámbito de la biblioteca, y hemos estado 10 personas pues trabajando pues, el lenguaje audiovisual, haciendo un spot social, bueno, en este caso un spot de animación a la lectura. Es decir, hay que crear un poco la dinámica en el centro, pero bueno, como esto está sujeto a la iniciativa de los profesores, a las ganas de participar, a que uno sepa transmitirlo también, que igual no sé transmitirlo del todo, y bueno, se va generando un poquito, bueno, esa dinámica, pero esto pasa como en todos los centros. O traballo tamén se ve que hai moito traballo detrás, o que dis dos rapaces, pero onte, por exemplo, as de Barsas comentaban que o logo tamén o facían eles, que facían unha constitución de empresa, ¿no? Coa profesora de Economía, que se ven outros matices. Sí. Aquí o logo, por exemplo, vese super profesional. Está feito polos rapaces tamén ou non? Ou esa parte... Me decías el logo, por ejemplo. O logo, sí. El logo está hecho por los alumnos en educación plástica y visual. Uno de los proyectos que hacemos a veces pues es la creación de un logotipo y bueno, surgió este logotipo. Sí, es de una alumna de hace 7 o 8 años, sí, de una alumna de cuarto de la ESO. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero felicidades y nada, muchas gracias por compartir aquí este proxecto. Mira, ti como pensas que se pode iniciar esta vamos, a cuestión audiovisual, como se pode iniciar en primaria? Todo es cuestión de adaptarlo. Perdona, además estou en calo, así que... Sí, pues habría que interactuar, sí. Bueno, en primaria, pues supongo que igualmente pues es la disposición del centro, la disposición de algún profesor en particular, se puede engarzar perfectísimamente
Porque, bueno, como habéis visto, mi preocupación es que sea una actividad curricular, en horario lectivo. Esto de las actividades extraescolares, a mí esto no me vale de nada. Tiene que ser una actividad curricular. Entonces se va buscando dónde introducirla. En este caso con la optativa de centro, si no en educación plástica y visual, pero esto se puede trabajar en todas las lenguas, en ciencias, en cualquier materia. Se puede hacer de manera más o menos transversal, coordinada, dentro del horario lectivo. A mí me parece esto fundamental. Otra cosa es que luego tengan que trabajar también o quieran disponer de tiempo y trabajarlo fuera de horario lectivo, pero a mí me parece que tiene que ser dentro. Y por lo tanto, pues en primaria, evidentemente lo tienes que adaptar a la madurez intelectual de los niños, a sus dinámicas también, pero bueno, un maestro está ahí con sus alumnos un montón de horas a la semana. ¿Qué limitación tiene para introducirlo en algún momento? Ninguna. Teniendo en cuenta que hay una materia también de educación artística que está totalmente marginada, que en muchos casos ni se imparte otra cosa, que se considera como el ministro más importante, y entonces también falta la preparación a veces y por eso las limitaciones. Esto se puede introducir en cualquier momento. Es una cuestión de decir, bueno, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer de esta manera, estudiarlo y decir, se va a hacer de esta manera, con este objetivo, con este objetivo pedagógico. Creo que tiene que ser así. Y entonces introduces el lenguaje y lo adaptas un poco a sus posibilidades. Que yo, como no he trabajado en esas edades, pues me gustaría también descubrirlas. Seguro que son muchas. Pero es una cuestión de querer hacerlo. En Francia, desde etapa infantil, se trabaja. Y además había un plan para hacerlo y se hizo. Igual no de la manera más, la mejor posible, pero bueno, de alguna manera por lo menos sí. O simplemente... Las herramientas es darle a un botón para que grabe. Lo que tienes que decirles es que esa cámara son tus ojos. Y como son tus ojos, tienes que descubrir qué quieres mirar y cómo lo quieres mirar. Y ese trabajo es previo. Y es explicarles que se puede hacer un plano cercano o se puede hacer uno lejano. Y que tienes que saber que tienes que utilizarlo en función un poco de lo que quieres hacer. Si esa persona se va a emocionar, pues no vas a hacer un gran plano general a 10 metros de distancia, porque no se va a percibir en el espectador. Es decir, es explicarles que si tú vas igual que cuando escribes, intentas utilizar las palabras adecuadas y construir una frase, pues que aquí también tienes que hacer lo mismo. Entonces eso, llevado a su terreno, a su nivel intelectual, se puede ir trabajando y luego que elaboren algo. A mí lo fundamental me parece que sean ellos los que tienen las herramientas y que nosotros, sabiendo un poco lo que tienen que hacer y cómo hacerlo y planificarlo, pues digamos que hagamos un seguimiento para provocar eso. Que es muy complicado el equilibrio porque es muy difícil, porque a veces yo también los dejo ahí trabajar en clase. Incluso pues, se puede empezar a generarse un cierto alboroto, incluso sabes que hay algún grupo que no está trabajando, que está hablando de otras cosas, pero yo los dejo hacer. Yo prefiero al día siguiente hacer un toque de atención al respecto y que se responsabilicen de que no hay un profesor que parece un guardajurado que está vigilante, porque además yo no puedo estar vigilante. Si tengo 4 grupos de trabajo, voy a atender a unos en un momento, a otros en otro, y tengo que tener la seguridad, y así se lo hago ver, de que ellos son responsables y están haciendo también su trabajo. Y que si ellos no están trabajando, yo no puedo atender a esos compañeros. Y se trata de generar eso, que no es ideal, entonces a veces están perdiendo el tiempo, pero también es una manera también de educarlos en que ellos toman las riendas, en que tienen que ser responsables, en que efectivamente les cuesta ver que no hay un profesor de guardajurado, porque como normalmente lo tienen, pues les cuesta verlo, esto de que se trabaja y que yo igual me voy fuera ahí al pasillo, que tenemos un pequeño rincón, y me voy con un grupo para hablar tranquilamente con ellos y quedan todos ahí en clase. Bueno, pues quedan todos allí en clase, o a veces un grupo va a rodar en el propio instituto y va a rodar en tal sitio, entonces buscamos los permisos, que nadie se enfade, que todo esté perfectamente organizado, pero luego están ellos por allí. Y la dirección sabe que están ellos allí y no hay por qué estar vigilante. O sea que bueno, luego es cuestión de adaptar, ¿no? Porque seguramente cuando quieres trabajar eso sabes por qué y para qué, entonces a partir de ahí se puede elaborar. Hola, nosotros en nuestro centro sí que trabajamos, hicimos también una peli con los niños, protagonistas los niños, pero ahora queremos pasar ya a trabajar no directamente con el niño protagonista que sale y que aparece en la película y cuenta una historia, una aventura, tema ya de caricatura, de animación.
¿Sabes algo, algún proyecto? Es decir, para que se vaya ya de lo típico, de con una cámara grabar al niño y el niño sale del aula, va a la biblioteca, encuentra un libro. Es un poquito la historia de la película que hicimos en el cole. Pero ahora pasar ya a animación, que es a lo que los niños más le llama la atención. Es decir, poder crear esa misma historia, pero en lugar de con una grabación directa, buscar una animación, que se conviertan en esos personajes animados. Y conoces algún tipo de... Pues mira, yo profesionalmente he trabajado en animación. Y yo hasta ahora no he utilizado la animación nunca. ¿Por qué? Porque el resultado puede ser muy vistoso, pero nos enredamos en lo técnicamente complicada que es la animación y nos quedamos en la superficie, desde mi punto de vista. Es decir, no se dan las condiciones, y eso que voy buscando y la manera, no se dan las condiciones en un aula para hacer una animación. Puedes coger una herramienta, una aplicación y te hace cosas y te mueve todo, pero no deja de ser un juego más que algo profundo de lo que estábamos hablando, la narrativa audiovisual. Te enredas en la técnica, hay gente que hace talleres y coge muñecos de plastilina. Es desconocer absolutamente que el muñeco de plastilina te vas a dedicar al 100% al muñeco de plastilina. ¿Y dónde está todo lo demás? Claro, aquí concretamente do programa Valar. Temos o programa Valar, entón os nenos teñen cada un o seu portátil e poden facer manipular co editor de vídeo. Bueno, yo partiendo de la idea de que se mueva algo así no significa que esté animado. Yo parto de ahí. Para mí la animación, el cine de animación, por ejemplo, es cine. Y es exactamente el mismo proceso, exactamente lo mismo, simplemente cambia el rodaje. Pasamos de un rodaje con personas físicas a un rodaje que es mucho más lento y técnicamente más complicado, con algo que se va a animar, sea la técnica que sea. Entonces se pueden hacer cosas muy interesantes, pero hay que buscar la técnica apropiada que se pueda adaptar a la clase, que no dificulte. Si tú planteas un escenario con sus luces y demás, tienes que saber que eso no se puede mover, que nadie lo puede tocar, que nadie lo puede golpear, que si vas a rodar un plano te tiene que dar tiempo en 40 minutos, no puedes retomarlo al día siguiente, que las condiciones de luz deben ser perfectas, porque si no aquello parece, en fin, que tienes que controlar la animación, tienes que hacer prácticas. Entonces sí que queda muy vistoso, yo sé que queda muy vistoso y gusta mucho, pero luego a veces no hay historia, sino que hay una animación, más o menos hecha, mejor hecha, técnicamente es muy difícil, normalmente pues tiene sus problemas. Entonces yo en ese sentido es una pregunta muy habitual, y yo te lo digo desde la experiencia. Yo he trabajado en animación y te puedo decir exactamente, yo no la uso. Eso no quiere decir que no me gustaría usarla, pero se tienen que dar las condiciones. No puedo enredarme durante unos meses técnicamente en algo y olvidar lo importante, que es todo esto que hablábamos de las narraciones, de la expresión, de las emociones, del trabajo cooperativo, etcétera, etcétera. Porque en animación, además, ¿cómo trabajas? Porque uno hace y 20 miran. Es así, ¿no? O tienes varios puestos de rodaje, que no suele ser habitual, pero no tienes espacio siquiera. Hay que decir que tiene que ser algo que todo el mundo participa de eso. Luego, pues eso, sí, con una tablet o tal, pues puedes tener una aplicación que mira qué es lo que te hace y tal. Bueno, se puede construir una buena historia y luego visualmente que quede muy atractiva. Hay que ver exactamente el que. A mí me da pena cuando se enreda la gente en estas cosas de hacer un muñeco de plastilina, que si las luces, que si tal, que si se me desarma, que si... en vez de estar concentrados en lo realmente importante. Pero bueno, esto es una opinión personal, que también igual se acaba de saturado de la animación y entonces, claro, no me apetece. Comentabas que móviles ou cámaras, pero parecíame que tiña moitísima calidad. É dicir, como solucionabades o tema do sonido, que me pareceu fantástico. Cando ti gravas nun exterior ou nun interior, pois está o sonido ambiente, hai un montón de problemas que hai que solucionar. Pues sí, mira, el sonido es uno de los grandes caballos de batalla, pero hay que organizarse en función de las cuestiones que tienes. Nosotros no tenemos ningún micrófono, ninguna pértiga. Alguno se puede pensar, alguno que lo vio nos dijo, el sonido está perfecto todo el corto, es verdad, pero no hemos usado ningún, es el sonido de cámara. En este caso es una cámara que se compró por 1.500 euros de Sony, que tiene un micrófono incorporado de más calidad, y entonces ¿qué tienes que estar? Enganchado con los auriculares y atentos a lo que se está grabando, claro. Y evidentemente no puedes grabar un diálogo con un micrófono incorporado en una cámara, no puedes grabar un diálogo en un gran plano general. Es una cuestión de lógica y a veces se hace y luego dices, es que no se oye nada.
Este caso es eso, es el micrófono propio de la cámara. Que la cámara sea un poquito más sofisticada, bueno, pero hay cámaras ahora de esa marca o de otras que por 300, 400 euros ya empiezan a tener un micrófono un poco mejor, y luego la cuestión es crear el ambiente o estar en un lugar donde te permita rodar eso. A veces se rueda mucho diálogo, hay que estar muy atentos a que se oiga bien, porque si no has destrozado todo el tema. Visualmente te parece muy interesante porque ahora ya se hacen cámaras, esa cámara pues tiene un efecto cine extraordinario, y luego ayuda mucho la localización, que fue una localización casi accidental, porque se habían localizado unos pisos, ellos habían localizado unos pisos que al final, justo una semana antes, por las cuestiones que fueran, pues no se pudieron seguir con ellos y hubo que buscar uno de urgencia. Encontraron este piso que está ahí en el casco histórico, estos que vivían allí pues tenían esto de esta manera tan extraordinaria, y creó, claro, un clima interesantísimo, pero se supone que hay 5 espacios distintos, 4 personajes más el común, y 3 de los espacios están rodados en la misma casa, y sin que se note que es la misma casa, claro. Pero bueno, estos son circunstancias de rodaje, hay que cuidar mucho la luz, hay que cuidar mucho el sonido, pero luego toda la ambientación sonora, más allá de los diálogos, son archivos, por ejemplo, del ITE, vas buscando aquello que es más adecuado, pues para una sirena, para un ladrido, para lo que sea, y vas incorporando todo eso. Efectivamente, una de las cuestiones que se dejan un poco de lado es el sonido, y es el 50%. Y hay que cuidarlo mucho. Entonces yo aconsejo que si la cámara, aunque sea doméstica, tiene salida de cascos, pues que nos los pongamos cuando estamos rodando, porque ahí sí que estamos escuchando lo que se graba y sabemos si hay ruidos que entorpecen, si se oye bien el diálogo o no. Si no se oye bien, pues acercamos la cámara y en vez de un plano americano, pues hacemos un primer plano. Pero bueno, es una cuestión que sí que nos han llamado la atención sobre eso, pero realmente está así. Podría haber sido peor, pero fue así. Vale, gracias. Nada más. Pois moitas grazas, hasta a tarde.